pero si yo solo lo veo por eso. ¿Pues qué sentido tiene entonces toda la primera trama del Mandaloriano? No Porque tiene son las sentido. aventuras, las locas aventuras del bicho verde y el tío del casco. O sea, sin el bicho verde no hay tío del casco. No tiene sentido. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. Ay, pues yo lo esperaba. En el fuego del manto se fraguó, por la corteza la lava se derramó, está intacto desde que se formó. Ahí está, míralo, es el último Kratos. El último Kratos. El último Kratos. El último Kratos. Es el último. No hay más. Bienvenidos al último Cratón, séptimo programa de la temporada. ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal, Alberto? Bien, me estáis haciendo mucha gracia. Normal. Es que ha tirado toda la cerveza. Pero de repente veo que Alberto se saca un Kleenex del bolsillo, lo enseña como si fuera un mago, en plan, mirad, Porque un pañuelo. He dicho, he hecho así, Y se pone a limpiar la mesa. he hecho así, he dicho, coño, si tengo Pero lo ha mostrado, la de la huerta ha dicho, moco seco, no es contagioso, podemos usarlo para limpiar superficie. No, Es yo que- estoy limpio. Sí, además el otro día me pusieron la tercera dosis. Yo nunca llegaré. O sea, yo voy a catar todas las variantes del COVID. Bien. Te acompaño. Es verdad. ¿Tú solo tienes una dosis también? No, yo tengo dos, Ah, pero después he es que- pasado yo es que solo dos tengo una. variantes. Es que Yo solo una. el COVID respeta a la gente pura, de verdad. ¿Sí? Sí. A los de sangre pura. Lo que tú digas. Bueno, el caso, aprovecho, no sé si eso para contar curiosidades internas del programa. Es que, claro, la intro, yo me encargo de la edición y soy tan vago Uy. que por ahorrarme unos segundos de la edición final, pues la intro directamente está metida en la pista de audio de los micros. Sí. Entonces, si hablamos, se va a colar sobre el audio de la intro. Y claro, si nos reímos o ocurre cualquier tontería, y normalmente esos segundos estamos nosotros aguantándonos la risa hasta que ya termina la sintonía. Sí. Pero bueno, estamos en marzo. Justo hoy es el 8M. Sí. El Día de la Mujer, efectivamente. Trabajadora. ¿Y qué hacemos nosotros aquí en lugar de estar fuera? Pues porque el calendario ha pillado Ya, así. la verdad es Que que... me voy de Sí, la verdad es que- expedición Ah, cuenta eso. en nombre del último Cratón y de la GEA. Ah, Sí, el último Cratón cruza fronteras, cruza la dorsal que descubrió, ¿cómo se llamaba la descubridora de la dorsal atlántica? Por un mini punto. Uf, nos han matado. No, imposible. O sea, yo hay gente de nuestra clase que no sé cómo se llama. Y este es el nivel. Pues sí, no, como me voy a Estados Unidos, pues me voy por ocio, vamos. A visitar a mi familia, vamos, no tiene más. Y pues ya, claro, me voy un mes y pico y claro, marzo se queda huérfano si no tiene nuestro podcast. Para un Así mes que que nos organizamos para Ujú. ir un poco al calendario, Sí. este hombre se va, desaparece mes y pico. Ujú. No sé yo si el programa de abril llegará a tiempo o no. Seguramente Espero no. que sí. A partir de Depende. ahora, lo que queda de temporada, que no sé cuánto durará la temporada, mínimo hasta verano, Sí. la idea será publicar a final de mes, un programa a final de mes. Ujú. Y intentaremos no volver a caer en los errores previos de atrasarnos y tener que subir de repente 2 programas con una semana de diferencia. Sí, pero bueno, está bien. Sí, Vamos a está estar bastante bien. Sí, nada que añadir. Es mutuo. Me parece correcto todo. Pues muy bien, en el programa de hoy, o sea, el programa de hoy lo vamos a dedicar a los terremotos. Terremotos que aquí en Granada son como... Es que me hace... A ver, esto es el pan de pues cada voy a día. decir una cosa. Cuando dijimos... hace meses antes de empezar el programa, nos sentamos y dijimos, venga, vamos a decir qué temática va a tener dependiendo del mes, porque esto de que vamos a subirlo ahora uno al mes, lo planteamos al principio, pero nos lo pasamos por el forro. Y este coincidía con los terremotos que estaba habiendo en Granada en aquel... ¿O por qué pusimos este mes de terremotos? Porque somos unos
No, es Bueno, que... o sea, Es que a lo ver, o sea, hemos retrasado muchísimo. ¿Quieres que te diga la verdad? Técnicamente este mes no tocaba los terremotos. Sí Lo hemos tocaba. cambiado a última No, hora. Sí. sí tocaba. ¿Sí? Sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo Voy que a tú mirar. no te miras en lo que tú mismo has escrito. Sí, al principio antes de, pues como ha dicho Joana, cuando nos sentamos a planificar un poco la idea de llevar a cabo un podcast, uy, espérate, pues decidimos ya planificar el temario sí, es verdad. Me he de equivocado. cada uno de los meses. Me he confundido con el de abril. No voy a decir de qué hablaremos en los próximos porque si no la gente... Pues deja de escucharnos. Claro. Básicamente. Lo busca en Wikipedia, ¿no? Claro. En vez de tragarse. Pero 2 sí, bueno, horas. que el de mes de marzo tocaba terremotos. Ujú. Entonces, pues Pues explicadme, Pues bueno. ¿qué es un terremoto? ¿Qué es un terremoto? Un terremoto, que ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero refrescamos. Es una liberación brusca de energía. Es una Un vibración. Es un Aristóteles de la Tierra. ¡Eso era! Claro. Y verdad, se me había olvidado. Claro, Aristóteles pensaba que era el viento el que movía, el que se metía dentro de la Eso tierra y es. movía, pero no. Qué Es una- fuerte. ¿Cuánto ha pasado desde aquello, eh? Ya, Uf. pues 7 Pues programas. nada, que sigue siendo un Aristóteles. Este es el séptimo. ¿No? 6. Es el séptimo, Es el sí. séptimo, claro. ¿Dónde estamos, Joana? Ostras, que... Bienvenida. No sé. ¿El 7 no es un número especial o algo así? Ah, ahora nos vamos a poner en modo Ahora, numerología. El número sagrado en muchas Pues sí, regiones. un terremoto, como ha dicho Joana, es una liberación brusca de energía que se ha ido acumulando en la Tierra. Ahora bien, ¿por qué se acumula esa energía? Normalmente por dinámica interna. O sea, digamos, como ya hemos dicho también hasta la saciedad, no es un planeta estático, sino que es dinámico. Está formado por placas, fallas, estructuras que se mueven y rozan unas con otras. Entonces, pues lo notamos. Efectivamente. Recordemos que debajo de la corteza se encuentra el manto, en la que existen una serie de corrientes convectivas que de alguna manera propician el movimiento de las placas que se encuentran en su superficie. Cuando estas placas colisionan, rozan o se mueven unas con respecto a otras, pues digamos que, aunque son materiales sólidos, esos rozamientos van generando una acumulación de energía que, llegado a un punto, cuando se lleva, yo no sé, algún tipo de deslizamiento o algún tipo de solapamiento entre placas, pues se libera de manera brusca y esa energía tiene que irse a algún sitio, no desaparece. La clave es la presión, ¿no? Al final, como estamos en un planeta que se está moviendo, que está cambiando, en constante cambio, la presión que ejerce una placa sobre otra, bueno, la roca en sí, entre otras rocas, tal, pues eso es lo que hace es que al final todo se tiene que estabilizar. Y al estabilizarse, primero a veces hace falta que se rompa esa tensión y se libera esa energía. Entonces, esa energía se libera, como bien sabe todo el mundo, en forma de onda. Una onda sísmica que va recorriendo pues todo el terreno todo el terreno, todos los fluidos y todas las cosas. Hablamos primero antes de hablar de ondas, de hipocentro y epicentro. Y le Puede ser. dejamos... Yo intentaría a lo mejor, que me gustan mucho esas imágenes de cuando alguien le da una bofetada a cámara lenta y se ve esa piel vibrando, Sí. que es muy un buen ejemplo de cómo responde la Tierra con las ondas. Sí. Porque sí, no sí. deja de ser material sólido, pero que de alguna manera se deforma, pero tiene que volver a su posición original y se Exactamente. transmite la energía por ondas a través de la superficie. Muy bien. Sí, muy correcto. Ahora tengo Entonces- la imagen perfecta. ¿Qué sería Bueno, El nos foco- quitamos ya el el foco. o el hipocentro? Hipocentro es la zona en el subsuelo donde la zona real donde El origen real. Exactamente, Ujú. donde se produce la descarga directa de energía. Y luego el epicentro, lo tengo que leer, yo lo tengo que leer. ¿Cómo que lo tienes que leer? De verdad que me confunden a mí estas palabras muchísimo. Y por eso hago hincapié en... Es siempre bajo. Sí, O sea, no me sí, acuerdo se qué aplica significa la en lógica. griego. No sé si es griego, latín o qué, pero digamos que... ¿Y epi el el alto prefijo- era? Epi es el compañero de Blas. Eso te iba a decir. Claro, Digo, por eso. epi se refiere a epi es sobre
Epi significa epi. Epi es sobre. ¿Epi es sobre? Sí, que lo leí por ahí en algún lado que era del latín. Era epi, que es sobre. Equipo y de centro protección es individual. sobre el centro. Epi. Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, como su nombre indica, a pesar de que yo no soy latín, No soy pues, latina. no soy Está fácil. latina, no soy inna, pues me he perdido ya. Eso, que es justo encima del hipocentro, En superficie. en superficie. Y es donde lo notamos, en superficie. Por eso cuando dicen, bueno, es que el foco está aquí, el epicentro. También, ¿por qué hay esa, digamos, esa diferenciación? Porque cualquiera podría decir, oye, si tenemos el foco, ¿para qué queremos saber el epicentro? Si ya tenemos el hipocentro, ¿no? O sea, el foco del origen. Pues porque muchas veces no tenemos el foco. Entonces es más fácil localizar el epicentro Claro. y sabes que el epicentro a kilómetros de profundidad está el Claro, foco. supongo, no lo sé, me lo tenéis que confirmar, que es todo debido a cómo se comportan las ondas. Exactamente. El foco de donde surge el terremoto, que sería el hipocentro, que normalmente es subterráneo, las ondas se van transmitiendo a través de todos los materiales adyacentes. El epicentro sería el punto vertical en la superficie terrestre a partir del cual también se transmiten las ondas de una forma particular, Sí, sí. ¿no? Hombre, yo creo que será el donde llega antes. Porque como está en porque línea recta, exactamente. donde primero se nota. Lo que te pasa también que no solo el comportamiento de la onda, sino también el hecho de tener sismógrafo, lo que te ayuda, lo que es vital para conocer ambos contextos, porque si no tienes dos receptores que pillen la onda en un sitio y en otro y puedas calcularlo, no se puede saber de dónde viene. Digamos que el cálculo de velocidad de onda se necesita dos receptores que nos den datos distintos para poder hacer una media y comparación, ¿no? Es lo que estás queriendo decir. Claro, para poder decir aquí ha sido, aquí se ha originado, necesita varios sismógrafos. Vale, mínimo 2. Mm, Y máximo, pues todos los que pillen todo lo mejor. que pille. Sí. Más información tendrá, desde luego. Ujú. Pues muy guay. Pues fíjate. La cosa es, ¿en qué nos afecta o qué diferencia hay en saber dónde está el hipocentro o el epicentro? O sea, a una persona normal y corriente que no sea geólogo, ¿qué le importa? O sea, ¿qué afecta? Nada. Cuando te dicen, no, es Bueno. que el epicentro está aquí, o es que el hipocentro está aquí. A priori, nada. ¿Seguro? Pero es cierto Yo- que... yo- A ver, Sin ser geólogo, saber, como saber, Sí, saber dónde Sergio, está el epicentro es lo que a ti te importa. Pero Claro. Por si tu pero- casa está cerca Claro. o encima. pero- Hombre, es importante conocer el epicentro para saber dónde se ha originado lo otro también. Claro, y tú ya sabes que... Pero realmente en tu vida, en tu O día sea, a en tu día... día no te va a afectar no, igual. Te va a que- cagar igual que sabiendo el epicentro o el hipocentro. Sí. Pero, a ver, voy a reformular la pregunta. La profundidad a la que esté el hipocentro, Ujú. influye, Influye. sí. Mucho, Vale, claro. Ahí ahora sí te hemos entendido. Para la intensidad... o sea, si a ti te dicen, no, es que el epicentro está aquí, pero es que el hipocentro está a no sé cuántos kilómetros de profundidad, pues te puedes vale, estar vale, más no tranquilo. habíamos entendido la Sí, pregunta. la Los verdad dos. que no. Así como, Iván, ¿qué dices? Bueno, Intento básicamente yo llevar el programa como director y esta gente no me lee la mente. Muy mal, ¿eh? Pero es verdad que cuanto más cerca de la superficie, obviamente más se va a notar. Claro. Y es posible a nivel de superficie, claro. Que es donde nos afecta a nosotros el día a día. Porque no somos todavía hombres topos ni vivimos Y, en el subsuelo. yo, por ejemplo, espero no serlo nunca. Si me da a elegir... Porque serías mujer, topo. Claro, Uy, se me cayó. pero sí. El tema es que, bueno, la última vez hablamos un poquito de onda. Que no sé si queréis repasar un poco. Pero muy levemente, por favor, Muy levemente. porque creo, me consta, porque he escuchado ese Sí. programa varias veces, que nos hicimos un lío que no veas. Bueno, ¿Sí? Seguro. Bueno, pues eso pasa El siempre 3 y el aquí. 4 ha sido... La cara de tu retrato. Y este es el nivel, otra vez. estamos graciosos hoy, ¿eh? Ay, es que... ¿Alguien se ha tomado su café de la tarde? No, yo es que soy Bueno, así si es que de si normal. dice Joana que venía bebiendo cerveza en el autobús, pues ya ves. No. Vamos a ver. No me dejan. Me ha dicho el tío que no podía subir. ¿Te lo puedes creer? Me saco allí la petaca y me dice el tío que no se puede. Que me suba la mascarilla. Pero bueno,
Resumiendo un poco. Sí, por ¿vale? favor. Recordamos que teníamos dos ondas que creo que casi todo el mundo conoce porque la ha tenido que ver en el colegio, que son las ondas P, La primaria, y la S, secundaria. ¿vale? Hasta ahí bien. No nos vamos ni a parar en eso, yo creo. No, No, porque ese esas ya las definimos bien, Sí, ¿no? sí, Claro. claro. Sí, eso a lo mejor simplemente recordarlo de que las ondas P se transmitían a través de Sólido eran, y líquido. Y fluido. Y claro. las S solamente en Sólido. sólidos. Sólido. Vale, Ahí Sí. ya está. Y luego tenemos las que no importan a nivel, como dice Claro. Iván, en una persona normal de su día a día. Sí, un ser Lo humano que que, le afecta. obviamente, como ha dicho este hombre, que no somos hombres topo, vivimos en la superficie terrestre. Exactamente. Pues están las ondas de superficie, que también son dos. No sé si lo digo bien, las Love y las Rayleigh. Claro. Love Las como Rayleigh. amor en inglés. Sí, sí. Como- Es que son las ondas, literalmente son las aprende ondas inglés. amor. Las ondas amor, que no son nada amorosas. No, por no, así no, que va. decirlo, porque son bastante... Vaya. Pero sí, entonces, ¿cuál es el tema? Que estas son las que más nos afectan. Porque el ¿Cuál, las movimiento... superficiales o las love? Las superficiales, Vale. que son esas dos. Esas Las son. love Las Rayleigh y las y las Love son Rayleigh. las superficiales. Claro, ¿por qué nos afectan? Porque esas son las que hacen que el terreno se mueva, de una forma o de otra. El terreno superficial. Claro, Ajá. en la superficie vivimos, así que nos va a afectar. Ujú. Y bueno, pues las ondas Rayleigh, que son unas ondas que tienen un movimiento elíptico. Circular, sí, es como lo que circular. vería en la superficie del mar cuando pasa un barco en la lejanía y tú estás en la orilla de la Claro. playa y ves las olitas. Ese movimiento ondulatorio del mar que Sí. hace... A Iván le estoy haciendo un gesto y... Sí, Sí, bueno, un movimiento de ola. Un sí, movimiento de efectivamente, ola Un movimiento marina. de ¿Te gusta marea, de conducir? ola. Sí, así es. De ola de Ese mar. gesto. Pues ese movimiento lo hacen en el terreno. Entonces, ¿qué pasa? Que la onda va girando sobre sí misma mientras va trasladándose de un punto a otro. Eso es. Sí, o sea, visualmente parece que la onda avanza, Mm. Ujú. pero en el fondo es que no sé, yo aquí estoy disparando al aire. O si se... Son Hace circulares, pero al ser circulares es como que sube y baja. Es como, Sí. como el- dos pasos para adelante y uno para atrás. ¿Cómo Dos se para llama? adelante y uno para atrás. la Y pieza así. del motor que ¿Qué sube y pieza? baja los pistones. O sea, el pistón, ¿no? la pieza que sube y baja los pistones, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Da igual, No. pero algo así. Pero sí. Iván te ha puesto Bueno, muy técnico. para que, Muy técnico, ¿no? O sea, Sí, sí. muy de... para Muy que la mecánico. gente, Joseba de Carglass sin saber de lo que habla. para que la gente se haga una idea, básicamente es lo que hemos comentado. O sea, las Sube ondas y que baja. ves en, Sí, en el mar, eso es. esa, Vertical. esa Sube y onda, baja. esa onda Un vector continua. vertical No, Sí. no, pero no vertical. ¿sabes? a efectos... A efecto óptico. A efecto óptico, Sí, que porque- si lo que pero- tú veas. Mm. Bueno. Pero Pero se lo que mueve, hace pero en avanza. el terreno, lo que hace en Ajá. el terreno es como si fuera una ola. Como si tú estuvieras en medio del mar y la ola se está Es- produciendo. es En vez de el estar efecto rígido, de que pues, caiga una gota de agua en el centro de una balsa de agua Y tranquila. si cae un entonces- poquito fuera del centro... Bueno, también Iván, pero quiero hacerlo simple y entendible. También ocurre. Entonces, esas olas que se van desplazando, Sí, esa sí, onda, sí, ya está. eso es. Ahora, ¿cómo se escribe eso? ¿Las ondas esas? R-A-Y-L-E-I-G-H. Rayleigh. 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 Ok, ¿y las love? Y las love, que Las pues como love que te abrazan. serpentean. Sí, es un serpenteo. La Totalmente. love es transversal. Transversal es ¿La también. cobra? La Sí, sí. cobra, sí, hace Sí, un sí. movimiento de serpiente en la superficie. Imaginaros, la superficie Mm. es una serpiente enorme, entonces ese movimiento que hace la serpiente al recto es el movimiento que tiene O sea, esa que, onda. y si antes decía que a lo mejor al ojo humano, un poco nuestra percepción, que las Rayleigh fuesen verticales, estas son Horizontales. Son horizontales en superficie, sí. De Sí. hecho, si tuviera una carretera y afectara una onda así, una carretera recta, ¿no? Un Ujú. asfalto recto, pues podrías ver perfectamente cómo la carretera se ha partido y se queda como una forma de S, o sea, de serpenteante, efectivamente, como ha dicho. Ok. Ya. Esas son las que nos afectan. Esas son las que afectan a nuestros edificios, nuestras casas, nuestros Ujú. lugares. Esas son las que nos importan. Claro, Ujú. esas vienen derivadas, obviamente, de las P y la S. Pero bueno, que hasta ahí entonces ya tenemos un poquito de conocimiento de sismología. ¿Son más preocupantes unas que otras? O sea, son... Más peligrosa. Sí.
Y... Yo diría, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que la peligrosidad es lo que... Bueno, esto lo he dicho antes, cuando no estaba grabando. Pero depende mucho de la construcción, de donde te encuentres, Sí. de... Pero ahora vamos allá a eso. No te Claro. adelantes tampoco porque... A ver, realmente creo que No ambas es- son peligrosas. O sea, sinceramente Sí, las dos son igual, seguro. creo que personalmente... Te hablo como Alberto, no Como geólogo. como geólogo ni nada de Porque eso. soy un ser humano Creo antes que que- geólogo. A mí me da la sensación de que las Riley son peores. Porque que mueva el terreno de un lado a otro, o sea, hacia derecha o izquierda, a lo mejor puede afectar menos. Pues a lo que mejor sí, te cambia el se mueve código hacia postal arriba, en abajo. una de esas. O sea, en una de esas te cambia la cara. Claro, tu ventana se queda aquí, te mueve la ventana. Yo no el cuarto se va juraría. para otro lado. Es No que, sé, claro, pero- siempre lo tienes que ver desde el punto de vista de la estructura en la que te encuentres. Claro. Si la estructura está más preparada para una que para otra, pues notarás unas más que otras, supongo. Vale. Supongo. Ingenieros, venid. Que los geólogos Os también invoco. estudiamos eso. Pero sí, que las dos son Vale, vale, ok. bastante jodidas. Vamos a ser realistas. O sea, si te pilla, mejor que no te pille en casa. Ni en ningún lado. Mejor Bueno, que no pero te si pille. te... A ver, tampoco vamos a decir eso, ¿no? Que venimos aquí a defender que no cunda el pánico como Sí. ocurrió hace un año en Granada. Ya, bueno. Que cunda. Sí. Que la gente Sí, se ¿te parece conciencie. bien? Que si luego no nos conocen en ningún lado los Sí, geólogos. fue casi una de las pocas Bueno. oportunidades que la gente tuvo de juntarse en mitad de la pandemia. Bueno, a ver, bueno, a ver. Bueno, no la Estoy pandemia, un de acuerdo terremoto y en une. desacuerdo con los dos en varios puntos. El primero, el podcast. No me gusta. No me gusta. Y yo aquí me voy. No. O sea, lo que pasa que luego la gente hacía más caso a bulos de internet que a Claro, pero- verdaderos sismógrafos o sismólogos. Hombre, a O ver, sea, a a los sismógrafos geólogos. tampoco le hacían Necesito caso. No, tungsteno pero- para Al vivir. aparato en sí no le hacía caso tampoco. No, nadie. no. Pero- Había un bulo, yo lo recuerdo. Ese me llegó a mí, a mi Sí, WhatsApp. a todo el de mundo le llegó. hoy a las 1 de la mañana Mm. habrá un terremoto de magnitud 7 en Atarfe. Y yo decía, pero bueno, ¿quién ha dicho esta mierda? Que sí, que he hablado con Jesucristo y me ha dicho que Dios Sí, le ha sí, dicho sí, que... sí, sí. Bueno, luego hablaremos de eso. Pero vale, si es que este programa... Pero entonces oh, tenemos una serie de... O sea, una energía que se libera en forma de ondas. Ondas que a nivel de superficie se pueden transmitir de dos formas distintas. Ujú. Ahora bien, ¿cómo medimos esas ondas? ¿O cómo medimos esa energía? O sea, ¿cómo podemos saber cuantificar... exactamente los terremotos? Vale, Bueno, a pues ver, para ahí- empezar, para medir eso necesita lo que se conoce como un sismógrafo, ¿vale? Que lo que mide es, pues precisamente la longitud de onda, Un aparato. un Sí. aparato. No es sí, una sí. persona. No, es que No me he un tío allí. confundido yo. No Yo un aquí tío. con la indignación y que... qué No malo. un tío allí diciendo, espera, que estoy sintiendo un terremoto. Aunque, oye, ahora que lo pienso, había una chica que era cibor. ¿m? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, sí, no sé si era española, creo, de hecho. Pero que Cibor... o sea, se considera cibor porque se implantó unos chips o sea, con las que ella notaba los movimientos sísmicos de la Tierra. Eso me suena... Pero escúchame, ¿Sí? es que la chica lo que hacía era, te daba espectáculos de baile y bailaba según el movimiento que ella sentía. ¿Pero qué? Y lo tenía implantado en el pie, en la suela de los pies. Y era bestial, porque Estoy flipando. decía la chica que al principio le costaba dormir, porque claro, en la Tierra hay terremotos a diario. de más o Claro, menos. continuamente. Entonces, y ella lo sentía casi todos, por lo visto. Lo sentía un montón Pero de bueno, esa movimientos. chica se va a morir de... Y entonces, pues como que le costaba Si dormir. eso tal, será pero un ya no se ha parar, ¿no? adaptado, ya se ha adaptado y la tía pues hace espectáculos de eso, que ella bailando y tal, con lo que ella escucha, o sea, con lo que ella siente. Es como lo del... Es que a raíz de cuando salió en MasterChef, el cyborg considerado el primer cyborg porque tiene una antena que lo que dice es capta el espectro de onda y él es monocromático, o sea, solo ve en dos colores, en blanco y negro, no ve colores. Y gracias a la onda, al espectro de onda que captaba con la antena, Veía... escuchaba... Colores. O sea, sí, escuchaba como los colores, o sea, es decir, le daba como una... ¿Escuchaba o olía? No me acuerdo. Creo que O sea, era escuchar. Bueno, depende de dónde esté En su conectado cerebro- el implante. Estoy en su perdidísima cerebro con era- lo que no, no, estáis era- contando. escúchame. Estoy que no me esperaba para Era- nada este terreno Era ahora bestial. mismo, ¿eh?
Era bestial. Y el tío era capaz de... Se acercaba así a la comida y le decía, pues esto tiene un... Es que ya no me acuerdo porque hace tiempo. Creo que era... que Huele a en rojo. en su cerebro lo oía. O sea, había como Tomate. un cambio del espectro de onda a un tipo de música o un tipo de olor, no sé qué. Y entonces era de música, creo. Y entonces él escuchaba una música en su cabeza que le decía de qué color era cada cosa. Bendito sea el poder. Madre mía. Para tener una migraña guapa o qué. Yo me pondría implantes de Cyborg. Estaría guay. Hombre, Sí, a mí me gusta mucho. lo que pasa que ahí... O sea, entra un pero a ver, terreno que mi peligroso. concepto de Por tu cibor reacción es... de bendita, no parece. Hombre, Ah, pero porque yo soy de Granada. Esto de bendito sea el poder... No lo he dicho nunca aquí, me parece. Pero yo lo digo mucho. Sin ser yo nada de eso. Lo que pasa es que ya no se me pueden borrar las raíces. Te lo digo desde que siempre. No, ya quedó claro. ¿Saliste a la calle el día el 28 a tomar pan con aceite? Hombre, cuidado. no, me subí a San Hoy, Miguel 8M, Alto con una litrona Sí. Y una alhambra. guitarra, el traje flamenco. Bueno, guitarra había allí unas cuantas. Y me compré unas pipas granadinas y allí eché la tarde. Sí. Tengo fotos que lo corroboran. Sismógrafo. Pues, Me has preguntado tú. bueno, pues fíjate, que hay gente que nota los sismos en los movimientos de tierra por los pies, fíjate. Pues Lo siento por ello, la verdad. el sismógrafo, pues eso, es un aparato que capta la onda y entonces, pues según la frecuencia de onda, pues te va diciendo, te va dando unos datos que luego veremos cómo se traducen. Hay muchas escalas, ¿no? A ver. Sí, pero Yo- espérate, antes de eso, ¿Todavía no? que voy con mi anécdota. Ah, vale, que lo voy a contar. Es que el primer sismógrafo, ¿vale? Está dotado, o sea, cágate, porque dices, bueno, ¿de cuándo crees que es la sismógrafo? O sea, el Pues estudio seguro que había terremoto, algún neandertal ¿de cuándo? cuyo pie era sensible. Que ese muchacho que no pillaba la postura en la Lo piedra. llamaban tambor. ¿Te imaginas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya está el temblor. Pues seguramente la gente lo flipará, porque hace casi 2000 años, ¿eh? O sea, mientras aquí había algunos siguiendo a uno y a otro, había gente que se paraba a pensar Ataque gratuito. y decía, oye, esto que está pasando tiene que haber un modo de captarlo. Bueno, pues los chinos idearon el primer sismógrafo de la historia, que consistía en una especie como de bola metálica con formas de dragones, en las cuales hay están los dragones como situados enganchados. Entonces, según cómo venía la onda, ¿vale? Según la dirección de las vibraciones, pues los dragones temblaban de una forma con Sí, más o pero mayor alguien intensidad. que no lo esté viendo O sea, no no, creo que merece sea la capaz de pena. imaginar Yo lo que estás tampoco. diciendo. Es muy ¿Cómo bestial. era el aparato? Pues es como una especie Como una de huevo, veleta. como una especie de huevo, ¿vale? Un huevo Sí. metálico, o sea, o como un jarrón metálico con Sí. dragones en todos los Alrededor los de 360 grados. Pero Entonces, ¿qué ocurre? Que según de dónde viniera la onda, vibraba un dragón u dragón u otro. otro. Entonces sabían por dónde venía el terremoto, o sea, por dónde venían las ondas. Pero es que vibraba o salía una bola. No había como un circuito. Tiraban unas bolas, sí, Había es un verdad. circuito En los interno que dragones era había una sensible a la bola. vibración y soltaba una bola, Claro, solo que tal y como estaba diseñado, esa bola Caía. caía en un dragón que estaba orientado a un punto En cardinal. una rana. En unas Ah, no ranas era que había dragón, debajo. es que ya estamos... O sea, había un dragón se enganchaba al huevo y con una bolita dentro, y si vibraba, pues la bolita salía del dragón y se caía en una rana que estaba debajo. Buscarlo de verdad, No, pone... buscarlo no. Yo, sea, mira, como merece sois la vosotros pena- los responsables de las redes sociales de Instagram... vale. Bueno, podemos subir la foto, yo no tengo problema. Sí, porque pero merece no la subís pena nunca verlo. nada de lo que prometéis que vas a subir. Pero porque no sabemos la contraseña. Ya, Programa la culpa es 7. mía. Ahora la culpa es mía. Pero yo que estoy Subir- flipando con lo que estáis contando hoy. ¿No es rarísimo lo que llevamos hablado hasta ahora? Sí, Entre pero los es cibos, los curioso. dragones, los... Pero es ¿Qué curioso. le iba a decir? O sea, ¿es que acaso un programa del último Cratón es normal? Mm. Ninguno. No. Pero fíjate, coño, yo lo flipo, coño. Hace 2000 años ya hubo un chino que dijo, oye, Lo que yo tengo voy a ver curiosidad por es dónde cómo era viene. el circuito interno para que cual mesa de billar, cuando cayera la bola, Pues saliese porque seguramente la bola estaría cogida con, o sea, en plan, entre dientecillos o lo que sea. O sea, lo suficientemente encajada como para que se esté quieta, pero si hay vibración, pues la propia bola salga de la boca del dragón y se caiga. Claro,
pero que caiga hacia la dirección Ah, a porque... la que entiendo yo que de la que se supone que o bien de donde viene la onda, de dónde viene o hacia dónde va. hombre, Es decir, si viene... como una veleta de viento. Claro, pues caería Que por la apunta. parte de donde está señalando. O sea, Bueno, vamos a buscar... O sea, yo tengo una imagen aquí ahora mismo, os voy a recordar que que, es subáis curiosísima. esa imagen a recuérdamelo. Instagram cuando... Porque de verdad que es cuanto menos curioso de ver cómo había un coco que ya empezaba a hablar de ondas sísmicas y ya veía mientras el Aristóteles estaba ahí con el Aristóteles viento estaba no sé con qué. sus pececitos de tierra. Los chinos, pues ahí están diseñando sismógrafos. Nos comen los chinos. En fin. Y Ahora actualmente- sí podemos hablar de temas de escala. Ahora mismo, pues bueno, se usa un aparato ya, obviamente, con más claro. ¿Qué pasa? Lo está Espérate, friando. que Joana acaba de buscar en Google el... Es que de esto no había... O sea, yo esto no lo había visto. Sí. Qué guapo, Yo ¿no? juraría que esto En lo vimos en la geofísica, carrera. se menciona, pero Ah, seguramente pues- o no estaría o no escucharía. Lo segundo o lo primero. Vamos, ¿qué? No, lo segundo. Sí, iba a clase. Otra cosa que fuera Pero productivo. tengo curiosidad de saber... Ah, mira, hay una foto que se ve del sistema interno. Mira, a ver. Ahí. ¿Esta? Sí. Claro, es que si tú dejas una bola ahí al borde, a ver, pero si tú dejas la bola al borde, que dentro había como una especie de péndulo. Que Ah, obviamente claro, que movía. se Vale. desplazaba con la orientación de la vibración Ujú. y levantaba como una especie de palanca que abría la boca. Claro, es que no te entendía antes. Esa especie de jarrón tenía alrededor varios dragones y cada dragón, cada uno Claro. tenía una bola en su boca. Cada uno. Vale. Y debajo de cada dragón había una rana que recogería la bola en caso de que el dragón abriese la boca. Para que el dragón abriera la boca, tenía que moverse una especie de Depende. barra que estaba dentro del jarrón a modo de péndulo y dependiendo de la dirección a la que se moviese, pues movía una palanquita y eso generaba la apertura de la boca del dragón. Mm. Cuando tú veías la bola caer, pues tú dices, ajá, hacia esta dirección porque entiendo que cada rana y cada dragón estaba orientado a un punto cardinal concreto, Ujú. pues sabrían Pero- Escúchame, por dónde vendría. ¿no lo veis bestial? Sí, sí, Que sí. alguien hace 2000 años diseñara La esto. tecnología en sí es maravillosa. Es tremendo. O sea, cuando uno Pero si es que hace ahonda 2000 en años... este tipo de detalles, de cómo la gente es capaz de hilar tan fino y crear este tipo de dispositivos. Pero si es que es bestial. O sea, y todo esto sin tener ni puñetera idea de ondas sísmicas ni nada. O sea, Pero seguro que sin saber, yo creo que sí. Yo hombre, creo que me algo refiero algo intuirían. de saber como tal. O sea, a lo no mejor las ellos lo llamaban hicieron. Rayleigh o Love. Claro. Claro. O sea, a lo mejor ellos pensaban que era algún dios que estaba no sé cuánto, pero Eso en Grecia. Allí en Sí. China a lo mejor sí controlaban un poco más de matemáticas. pues Y- seguramente. Pero me parece alucinante. Y mientras tanto aquí, pues bueno, pues otras cosas. ¿Sabes? El cambio de, o sea, la tecnología de un sitio a de otro es espectacular cómo cambia, tío. Mientras unos estaban aquí pensando en tal y estaban reprimidos, otros estaban diseñando cosas desde hace 2000 años. Es la hostia. Bueno, pero tampoco nos culpes por el momento No, si histórico. no es culpa. Si no- Que a veces me da como cosas así. Siempre los más atrasados. España. No, Hombre, no, pues, ¿qué va? por lo que nos tocó. Ni mucho menos. Pero esto a mí me llama mucho la Sí, atención sí, como sí, en un sí. sitio había peña desarrollando estos elementos, estos aparatos tan sofisticados y luego en otro lado estaban todavía cogiendo dos piedras para prender fuego. ¿Sabes? Es curioso. Pues sí. Pero bueno. Entonces, ¿qué nos permite medir el sismógrafo? Pues aquí es donde estaba ya la Joana hablando antes, que te he cortado. Ah, no. Es que, Hola. claro, como te has guardado la guinda de, el cacharro guapo, yo no sabía cuándo querías meter tu Sí, sí. anécdota. Es que he visto que pegaba ahora. Vale. Formas de... Bueno, esto es un problema. Medida. De formas de medida, medir. de cómo cuantificamos la intensidad. Vamos a hablar de dos conceptos, que ya el primero se me ha escapado. Intensidad y magnitud de un Sí, terremoto. Que son muy distintos además, ¿eh? Vale, ¿lo quieres definir? Bueno, pues básicamente la intensidad es una escala
¿vale? Que cuando medimos la intensidad de un terremoto a una escala que se basa en el daño que ejerce ese terremoto o ese movimiento de tierra en el material, en los materiales que hay, o sea, la Daño estructura, material. las Entonces, casas, sí, es una medida. Cuando hablamos de intensidad, siempre hay que decir que es un poco subjetiva, ¿no? Porque realmente depende mucho, por lo que he dicho antes, de la construcción, de la estructura, de la antigüedad de los edificios. Entonces, un terremoto que tenga la misma intensidad en un pueblo de casas con zapatas, O 3 casas solo. me parece que eran zapatas arriostradas, son las Sí. móviles que están preparadas para el movimiento, va a sufrir mucho menos daño que la misma magnitud, he dicho intensidad, en otro pueblo que tenga una construcción pues más, ¿cómo decirlo? Sí, el Peor. cuento de los tres Bueno. sorditos. El Sí, lobo sí, es el sí. mismo. Sí, Claro, sí, sí, pero- exactamente, el mismo lobo, 3 casas distintas, ¿cuál soporta? Pero la intensidad es distinta, claro, en cada Claro, casa. claro. También influye mucho el hecho de la cantidad, el número. No, o sea, la intensidad es la misma. O sea, no, el lobo pero es el mismo. Pero la intensidad no dependiendo- es la misma. O sea, no solo influye Tú cómo no la esté vas- construidas a las ver. cosas, sino el número de cosas. Porque en una ciudad, o sea, el efecto de un terremoto sobre una ciudad va a ser mayor que sobre un pueblo. O sea, pero lo que estás diciendo es que la medición se basa en... La magnitud. En La los magnitud. daños. A ver, Pero ¿cómo No. la mides? Pues lo mide en daños, en daño. En daño. en daños estructurales. Entonces, Es si hay relativo muchas, a la capacidad de resistir ese daño. Sí, claro. Ok. Entonces, si hay muchas casas o muchos edificios y hay mucha destrucción de casas o de edificios, la magnitud va a ser mayor. Casi No. siempre en una ciudad. intensidad. Eso, perdón. Joder. A ver, lo que es ¿cómo siempre igual es la magnitud. Y lo que es subjetivo es la intensidad. estamos? Sí, Eso es. Es que Entonces- es lioso esto, ¿eh? es lioso. Pero la intensidad, eso, la intensidad va a ser mayor siempre en ciudades, porque se va por estadística hay más edificios y más cosas que Y se más pueden dañar. testigos y más gente Claro. que... digo, claro, más... Eso es lo que te Más digo. gente que es afectada Exacto. que, por ejemplo, en medio del mar o en medio de un... Si un terremoto tiene lugar en mitad de un bosque, genera daño... Esto es como No, es. pues, bueno, ¿cuántos árboles se te han Pues, caído? Ah, ¿hay no lo testigos? sabes. Pues eso es, ahí es donde estamos. Entonces, Intensidad cero. intensidad habla de eso. Y luego, pues bueno, hay distintas... En ambas, tanto en intensidad como en magnitud, hay distintas escalas. Ujú. En concreto, en Europa usamos la que... ¿Cómo se O llama? sea, esa escala, entonces, la de la intensidad es un poco homocentrista. Sí, 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 es muy un poco no, emocentrista. completamente. Muy potente. O sea, solo. Y muy subjetiva, porque si tú tienes muchos jarrones en tu casa y se te caen todos los jarrones, pues a mí he notado más intensidad en mi casa que en la tuya, ¿sabes? Claro. Porque se me han roto todos los Y jarrones. somos vecinos. Y somos vecinos, claro. Y en el mismo, y es lo mismo. Ujú. Ya está. Lo has dicho bien, el cuento del lobo. Pues la intensidad yo creo que os va a sonar escala de Mercalli. Vamos al nombre más Yo creo común. que se puede decir. O escala macrosísmica europea. Así la conozco. No. No, eso es lo mismo. Mm. La macrosísmica europea, obviamente, bueno, surgió aquí en Europa y son los daños europeos. Y Mercalli Pero se surgió utiliza en de- otros países. En otros países no europeos, quiero decir. Ujú. Y la de Mercalli es la internacional, supongo. Es que me da vergüenza decir internacional con una cosa que es tan subjetiva, pero claro, como esto no me lo he inventado yo. Bueno, es que Yo seguramente tiro la este piedra, hombre- ¿no? Y escondo la mano. Este hombre haría No, una... no escondes nada. Tú lees lo que tú Claro. has escrito. Es que el tema de esta escala no es extrapolable a todos los sitios. O sea, las grandes ciudades europeas, comparadas con una ciudad asiática pequeña o una ciudad africana donde no es tan inmensa o tan grande, pues no puedes, hay que extrapolarla, no puedes usarla tal cual. Porque Digamos si- que cuando hablamos de intensidad, cada país, cada entorno se adapta. Cada uno sus daños, sus cosas, su escala. Es que si tú mides la intensidad de un terremoto en Madrid, va a ser seguramente más grande, más alta, que si la mides en Granada. Básicamente porque Madrid es 15 veces Granada. Sí. Ahí Y porque va. estamos preparados para el peligro, ¿eh? También Que no se crean estamos que... mejor preparados. El agua de Granada es mejor, por cierto. Hay gente de Santa Fe y Atarfe que están diciendo, no,
Cállate. Hombre, sí. Mi porque casa. porque su casa sigue en pie. Sí. Bueno, sí. Sí, sí. Sí, claro. es cierto. Con una raja que la divide entera, pero en pie. Bueno, pero... Bueno. Sí, sí. Y bueno, la otra medición que tenemos, que es la magnitud, que es la que más se usa, sobre todo en medios de comunicación. Es la Que siempre científica. A la gente le encanta decir, wow, un terremoto de escala tal. Pues ahí sí hablamos Flipa, vas por la calle de gritándolo. magnitud. Ahí sí hablamos de magnitud. Y magnitud es una medida que se saca a partir de la cantidad de energía liberada por el terremoto. ¿Vale? Y se estima a partir se centra en el estudio de la amplitud de la onda. Ujú. ¿Y cómo mides? Pues con los sismógrafos. O con otra cosa. Claro, con el sismógrafo. Vale. O sea, el sismógrafo lo que te habla es de magnitud, no de intensidad. ¿Vale? Entonces, Vale. cuando el sismógrafo lo que te va midiendo son las longitudes de onda, que recordamos que la longitud de onda era, si no recuerdo mal, o sea, era la distancia, o sea, Recordemos, junto con... Si no recuerdo mal. es que ya me lío porque siempre me he liado si es la onda entera, o sea, el movimiento de onda entera, o es mitad de onda, ¿no? O sea, Creo que es mitad. lo que tarda una onda, No, yo a ver. desde mi punto de vista longitud es No es desde desde pico a en pico. un comportamiento sinusoidal, pues cuando llegas al siguiente punto equivalente. claro, eso. Vale, Pero pues, Sí, lo he dicho bien. mm, ¿No? De cresta a cresta. vamos a tener que ¿No es grabar. longitud o eso es amplitud Eso es amplitud de onda? amplitud es para arriba. de ancho. Para O sea, de arriba, arriba entonces en... Eso es longitud. Longitud Y horizontal, amplitud vertical. Claro. O sea, cuanto más alta la onda, más amplitud. Claro. Y la longitud es la distancia y después está la frecuencia, que sería el número de Claro. repeticiones en un determinado Que, tiempo. es más, me acabo de equivocar, porque te he dicho que la magnitud se mide a través, o sea, la energía liberada se mide a través de la longitud, pero no, es de la amplitud de onda. O sea, cuanto más llega, cuanto más ancho es la onda. Amplitud. Cuanto más alta. Cuanto más alta eso. Es que... Vamos a ver. Luego escucharé a Iván este programa muchas veces y dirá, ¿qué hablan? ¿Qué? Y yo lo siento por la gente que no esté escuchando ahora mismo. Ujú. Pues esto a la gente le da igual. La gente quiere saber un poco de destrucción. Sí, Claro. Y ahí La es donde parte está, física, ahí es donde vamos a la escala Richter. La escala Richter que es la que mide la magnitud. una escala de magnitud, Ok. del 1 al 10. La escala que antes ha comentado mi compi, la europea, esa macrosísmica, tiene 12 grados, Ujú. que se habla de grados, pero la escala de Richter tiene 12 niveles. O sea, 10 niveles, perdón, Ah. del 1 al 10. Siendo 1 muy poco y el 10, pues, un Claro, hay terremoto que de entender que esta escala escala... es logarítmica. de muerte, ¿no? De escala... pues no sé. Pues no de sé, no sé, catastrófica no de, sé. de, vamos. Pero que eso, que es Apocalíptica. logarítmica base 10, ¿no? Sí, Entonces, el 2 es 10 veces más que el 1, sí, no el doble. exactamente. Ujú. Entonces, pues, por eso Claro, el 10 llega un punto que a partir de 7 es se muy convierte, grande. Claro. difícil distinguir uno de otro porque ya hay tanta... tanta destrucción, tanto caos, tan Es que de hecho, fuerte. o sea, un terremoto de escala 10 nunca vio registro en la historia de la Tierra. No, y crucemos los dedos, porque ya es suficiente con lo que está pasando en la historia. Mm. Yo ya, suficiente. Ujú. Yo creo que a este año le da todavía... Sí. Todavía- Sí, estamos en marzo, estamos en Sí, marzo. sí, sí. Está esperando- Ha empezado ya movidito, yo creo que... Está esperando que acabe la guerra nuclear, que vamos a tener en breve, para poder darle el bim, patapán. Hala, ¿qué quedan? ¿3 humanos? Pues toma. Ojalá llamen a ese periodo del bim patapá. No quedará nadie para escribirlo, así que... Sí, algún mamífero que esté... Como cuando hablamos nosotros de la historia de la vida, que había un mamífero por ahí que sobrevivió al permatría, pues mira. Sí, 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 sí. Bueno, las No, al cucarachas... permatría no, al otro. La permotría es la fuerte. Claro. No, No, tú la dices mamífera la de... la del meteorito. Sí. la Bueno, la supuesta Creta- meteorito, la del... Sí. Madre. Creta- Bueno, aquí en este Cretácico. caso seguramente serán las cucarachas que son las únicas que pueden sobrevivir a una bomba nuclear. O sea, a la radiación. Qué asco. Sí, sí. Un mundo de cucarachas. Y bueno, pues esos son los dos conceptos clave a la hora de ponerle como un... Te iba a decir intensidad, no, como un número
yo qué sé, al poder de un terremoto, ¿no? Que ejerce sobre... Y yo mi duda, que antes os lo pregunté, pero es que no, ya te digo, no me queda claro. ¿Se puede decir terremoto de grado X? O sea, de grado 3, de grado 2. ¿O simplemente hablar un terremoto Yo si hablas de intensidad, de sí. escala 3? Si hablas de intensidad, sí. Si hablas de magnitud, no. ¿Por? Porque la magnitud no se mide en grados. No tiene sentido. El gesto de te miro y levanto las cejas Sí, de... es que ¿me no lo habéis entiendes? visto, pero es que Alberto me ha mirado con una cara Está claro, tonto. de punto y final. Yo no puedo, no lo sé. Yo no lo sé, sinceramente. No lo sé. Yo, vamos, en mi vida he escuchado... Bueno, Nico, por favor, aclara. Sí. Ya ves. Pues vamos a tener que llamar a Nico para preguntarle. No, pero sí, que yo creo que no. Vamos, yo en mi vida... O sea, de hecho, cuando tú miras la escala europea macrosísmica, te pone 12 grados. Pero sin embargo, cuando miras la escala de Richter... Y Y ¿cuál? en las noticias siempre dicen magnitud 6, magnitud 5,5. Siempre. No, es que no lo sé. He dicho siempre, Yo creo- pero me arrepiento. No, Recojo yo- cable. No lo sé. Sí. Siempre no, pero sí es cierto que se usa más. O sea, Yo cuando creo que hablamos, de hecho, con los terremotos de Granada y tal, era como, había un terremoto de escala tal. Terremotos de Granada. Muy bonito. ¿Qué ocurrió ¿Qué en ocurrió? Granada el año pasado? Bueno, ¿Os acordáis cuando pasaba eso y decíamos, ¿y qué más ya? Y que me hace mucha ¿Para qué abres gracia. la boca? O sea, es que eso pasa por... Pues lo primero es que... Eso es que- ser adulto. O sea, Sí, eso sí, sí, es- sí. Es decir, ostras. Lo primero es que, bueno, la gente se volvió loquísima. Loquísima, pero Claro, loquísima. hablamos del enjambre sísmico que tuvo lugar en Granada Mm. en enero del 2021. Enero, febrero, sí, Sí. fue. Por ahí hubo ahí un par de semanitas movidas por Granada. Que aquí la tierra no paró de... Pues de... De hacerse notar, de decir, Sí. hola otra vez. Sí. Y mañana por la noche otra vez. Te llamo de Yastel. Sí, exactamente. ¿Estás tranquilo? Pues toma. ¿Estás contento con tu No, telefonía móvil? Lo que sí dejó en evidencia fue una clarísima falta de educación. O sea, no de Que educación. no- O sea, No había ni respetación no- ni respetamiento. a unas horas sin saludar, sin presentarse, una La gente falta corriendo. de civismo. unos ruidos por la noche. ¿A qué te refieres con una No, falta no. de educación? No, con educación me refiero a que quedó en evidencia la ignorancia de la gente, porque obviamente no hay una educación, y más en Granada, que es vital, sería vital que se educara sobre temas de terremoto, igual que se hace en Chile o en Japón, Concienciación, porque... ¿no? Es Sí, una- pero no es tanto concienciación. Sí, es, que, sí. es que esto se tiene que medir en las escuelas. O sea, Pero en las es con- escuelas te tienen que enseñar, te tienen que educar para que sepas qué tienes Pero que tú hacer. sabes cuántas cosas se tienen que enseñar en la escuela. Ya, pero esto depende de la vida de las personas. Porque Bueno, es verdad que no es algo ¿Alguien se ha muy... muerto en este enjambre? No. No, por Pues suerte. entonces tampoco hablemos de que depende Pues de poco, la vida. pues ahí donde estamos, que poco había para lo que podía haber sido. Porque, y no te lo digo porque el terremoto haya tirado edificios, porque los edificios de Granada, teóricamente, habrá seguramente alguno que no, están preparados para esto. El propio Albaicín, que ya ha aguantado lo que no está escrito, y la Alhambra, en concreto, también ha aguantado de cantidad de terremotos a lo largo de su historia bestial. Y ahí están en pie. El tema no es, el tema es que la gente se deja llevar por el pánico, y entonces, que es natural también, porque nadie ha cogido y le ha dicho, vale, si vives en Granada tienes que ser consciente de esto. Y esto, igual que cuando vas a Chile, si vas a Chile, allí tienes una conciencia sobre terremotos bestial, te van a dar clases, te van a enseñar cómo tienes que actuar, te van a preparar, de vez en cuando harán simulacros, etcétera. En Japón igual. Pero aquí esto no se tiene tanta conciencia. Entonces, hasta que no ocurre, pues la gente no se para a pensar. Y por eso salen los bulos estos que estabas comentando antes, de que ya a mí también me llegó. Igual que el audio de Tomás, que me llegó a través de no sé quién. Ah, también. sí. Bueno, vamos a hacer bueno. una pequeña pausa y volvemos y comentamos lo que ocurrió en Granada en enero del 2021. Venga. El último creato. Sí. 23 de enero, Granada. La tierra tiembla. 2021.
¿Qué ocurrió en el enjambre de Granada del 2021? ¿Queréis comentar qué estabais haciendo cada uno? Sí, si Venga. queréis. Venga, Pero es vale. que yo el primero no me acuerdo. Que yo me acuerdo O sea, perfectamente. no me acuerdo. Joder, Guau. tuve Alzheimer. Es que el tema es que, como fueron tantos, Claro, yo recuerdo el segundo o el tercero. El primero me parece que fue por la mañana o de madrugada. Yo recuerdo ¿Sabéis la hora? el gordo, que yo estaba sentado, serían las 8 a 9, por ahí, tal ¿De vez. la noche? Un poco más tarde, Más tal vez. tarde. Las Sí, 10 a lo mejor. 10, podía 10, ser. 11. Pues serían las 10 y pico. Y yo estaba en mi cuarto con el ordenador. Creo que estaba jugando algo, no me acuerdo aquí. Y de repente me dio la sensación de que, como de tener al perro debajo. Porque a veces el perro se me pone debajo en los pies. Sí. Y cuando se mueve, como que me mueve la yo silla. no tengo perro. Y entonces, claro, no, me rayé un montón porque de repente noté eso y digo, joder, ya está el perro moviéndose. Y cuando miro, digo, ¿dónde está el perro? Digo, no está el perro. Y miré y vi que la lamparita estaba moviéndose. Y entonces ya fui al salón y vi a mi madre cagada perdida diciendo, ¡terremoto! ¡Terremoto, terremoto! Pues yo Claro. estaba viendo la tele. Estaba con mi madre en el sofá y no lo noté. Yo lo escuché, Claro. pero A no, ver, es que no sentí... Yo tengo que añadir que yo vivía en casa de mis padres en un sexto piso, Ah, en Pedro Antonio. claro. O sea que ahí por eso no noté yo creo tanto. Yo estaba en la También. primera planta de mi casa. Entonces no lo sentí fuerte, pero recibí, por aquello entonces mi hermano estaba en el hospital, que iban a operarlo de un motora. Y él estaba en la planta 10 o 12, no recuerdo, y recibí un WhatsApp suyo que me dijo, ostras, me ha asustado. O sea, además, Claro, es que él me lo ha tuvo que asustado notar. un poco. Él lo tuvo que notar, Tela, también. Él lo notó muchísimo, Claro. muchísimo. Es que claro, tú estás en la otra punta de la ciudad. Sí, Por eso no lo notaste tanto. sí. Yo es que en aquel momento vivía en un tercero y los que recuerdo que experimenté en el piso sí que lo sentí, porque el edificio vibró bastante. Pero es que hubo otros que me tocó trabajando. Y en aquel momento estaba trabajando en otro sitio, estaba trabajando cuidando un matrimonio mayor y fue un poco angustioso porque, claro, ¿Qué edad entre, Mm. pues que ya la persona mayor pues no tenía la cabeza tan en orden y se asustaba bastante porque le recordaba a otros terremotos que había acontecido aquí en Granada tiempo atrás. Pues fue más, no, o sea, no pude disfrutar, porque yo la verdad es que los terremotos los disfruto bastante, al menos en la escala en la que los experimento, que no es demasiado alta, pero no pude disfrutar mucho en ese momento porque estaba más pendiente de cuidar a las personas que estaba cuidando que otra cosa. Pero los que sí me comí en mi casa, eso es, vamos, yo es que cada vez que ha temblado la tierra aquí en Granada yo me lo he pasado bastante bien. No sé por qué, es como que hay un Hombre. par de segundos de tensión Sí, y pánico de decir, uy, esto es nuevo, no me lo esperaba, Claro. yo estaba aquí ¿qué tranquilo, está estaba aquí pasando? echado, tengo que cambiar la postura. Pero una vez que ya veo lo que está ocurriendo y veo que no va más, que es cierto que nunca voy a saber si va más o no, pero Claro. veo que de repente no es una cosa demasiado catastrofista, Ujú. ya me relajo y es como estar en una montaña rusa. Ya Hombre. empiezo a notar cosquillitas en el estómago y me divierto. A mí me Bueno. pasa como a ti. Acuérdate. A mí, no esto, es que yo esto lo recuerdo un poco, que yo por donde estaba en ese momento no lo sentí fuerte, pero había otros que me han gustado un poco. Es verdad que No, sí yo también lo disfruté. O sea, al principio era como, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero luego Sí. ya lo estaba disfrutando. De hecho, acuérdate que el grupo que tenemos con los geólogos echaba humo. Ahí la peña, Sí, ¡guau, sí, qué sí, sí, guapo! sí, No sí, sé sí. qué, mira esto. Tal. Claro, mientras tanto otros grupos, ¡oh! ¿No qué hacemos? No sé qué. ¡A la calle, a la habéis calle! notado, saltad, no sé cuánto. Pues claro. Es que fue delicado. Es lo que tú decías, no hay educación, no hay... La gente no sabe. No sabe qué hacer. Claro. No sabe... Ni cómo Primero- actuar, Claro. ni cómo funciona. Porque aquí creo que no hemos dicho nunca, no sé si ha surgido la pregunta. Porque y lo voy a decir, y mucha gente dirá, ya. Pero aún así hay que decirlo. Los terremotos no son predecibles. No Pensé se que iba a decir puede... peligroso. No. Son nuestros amigos. Peligrosos Abrazadlos. sí. Disfrutar. Algunos y peligrosos no, pero otros. eso sí. No, pero no es predecible. Eso es Tú no romper un puedes bulo, ponerle bueno. fecha y hora a un terremoto, no se puede. Es imposible. Entonces, hubo Imposible. gente
que sintió muy fuerte, gente que vivía en el centro de Granada, en pisos altos, entonces sintió muy fuerte esos terremotos de los que estamos hablando, e hizo maletas y se fue con sus maletas por si había más. Pero vamos a ver, yo eso es para mí como si me dices, ahora mismo cojo 2 bragas y 4 sudaderas que me voy para la calle por si me cae un meteorito en mi casa. Yo ahí veo que no está equiparable el número de bragas con el número de sudaderas. 2 bragas por 4 sudaderas, no. Porque no te has llevado pantalones y tendrás que ponerte. No, pero... Bueno, pero para mí es lo mismo. Es decir, me voy que de repente tengo miedo a que me caiga. Claro. Es que ahí está el tema. No que, funciona así. Porque la gente no conoce la dinámica de los terremotos. Los terremotos, los gordos, ocurren una vez, normalmente el primero. No te lo esperas ni se pueden predecir. Entonces, ese es el mayor susto que te puede llevar el gordo primero. Luego, obviamente, si hay un terremoto, quiere decir que se ha movido el terreno y con lo cual tiene que estabilizarse todo lo demás. O sea, tiene que volver a estabilizarse. Entonces, hay réplicas. Y las réplicas siempre van a ser, o casi siempre van a ser más... menos intensas, de magnitud más baja, porque el terremoto gordo es el que ha roto la presión más fuerte que había y tal. Entonces, si se está liberando poco a poco la tensión, no hay peligro de que haya uno más grande. Eso es, o sea, no es que después de un terremoto haya otro. No, esto no es como una ola, que cuando hay una ola grande te viene una ola más grande todavía detrás. Esto no funciona así. Bueno, y que también das tranquilidad, es decir, que si hay muchos pequeños y seguidos es porque se está liberando la energía poco a poco y no es peligroso. No debe ser peligroso. Claro, o sea, que yo entiendo la tensión. Claro, por supuesto que no sí. No se pueden predecir y por lo tanto, si no se pueden predecir, tampoco podemos decir que porque haya uno ya no va a haber otro más gordo después. Exactamente, no lo sabes. Pero no puedes condicionar. Tienes que intentar, porque no te voy a decir, no te asustes. Porque, a ver, el miedo no se controla. Es que además... Pero tienes que intentar no condicionar tu vida, porque si no lo haces por miedo a que te caiga una roca del espacio, no lo puedes hacer con un terremoto. Es decir, ¿son cosas que pueden pasar? Sí. Pero tienes que seguir viviendo. Que si te toca es mala suerte, pero el tema es que, bueno, hay una serie de cosas que podemos comentarlas, no sé si ahora o un poco más adelante, de qué hacer en caso de terremoto. También para que... Un poco más adelante, porque quiero volver al tema de Granada. Ese enjambre, ¿por qué tuvo lugar? Vale, Granada tiene una falla, digamos que tiene un sistema de fallas. Espérate, no, eso va después. Vamos a explicar primero lo de la placa. Estamos en una zona, en un punto geográfico en el que hay un contacto entre la placa africana y la placa europea. Encima de ese contacto, o muy cercano, está Granada. Y derivado de ese contacto. Claro, derivado de ese contacto de una placa que está subduciendo, o sea, se está introduciendo debajo de otra, la africana debajo de la europea. Tenemos un sistema montañoso famosísimo en el mundo entero que es Sierra Nevada. Claro. Que está activo. Está activo, exactamente. Está activo, está vivo. Esta placa se está introduciendo muy poquito a poco, pero está ocurriendo ahora mismo. Consecuencia de eso, toda la ciudad tiene un sistema de fallas. Fallas son roturas del terreno. No sé si... con desplazamiento. Exactamente. Tiene un sistema de fallas que están distribuidas a lo largo de todo el terreno y que pues también están activas, todas. Porque... Recordemos lo que dijimos al abrir el programa. Un terremoto no es más que una liberación brusca de energía. Sí. Esa energía que se está acumulando, fruto de la colisión de las ambas placas, de vez en cuando se libera. Y esa liberación, al ser brusca, va a generar un terremoto. Aquí en Granada y en toda la zona circundante, pues es una zona de alto riesgo sísmico precisamente por eso. Porque está en constante movimiento, efectivamente. Y esta vez tuvo lugar el movimiento en concreto en Santa Fe, debajo de Santa Fe, porque hay un sistema de fallas que pues, le dio por moverse. O sea, básicamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que es una especie de... ¿cómo se dice? Es que se me ha olvidado el término. Pero básicamente es una falla grande que se bifurca en varias fallas pequeñas. Digamos que una falla transversal a esa falla grande hay un sistema de falletas pequeñas que permite que esa falla grande tenga, digamos, movimiento.
digamos que una ruptura, ruptura, perdón, como entrar en embolia. No solo sigue una dirección del espacio, tú tienes que, bueno, que esto como siempre lo decimos, modelo 3D, entonces tienes hacia todas las direcciones un sistema de fallas, consecuencia de la grande. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la grande se movió y luego ya automáticamente se tuvo que estabilizar todas las demás. Claro, si estamos todos aquí aprisionados y yo me muevo, todo el mundo es un efecto dominó. Al final, todo se tiene que... Pues el hueco que yo dejo lo ocupa otra materia y etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Que se movió debido a la presión, obviamente. Como volvemos a recordar, esto está activo, se mueve, es constante movimiento. Pues de buena a primera hubo un movimiento grande y ya luego el resto se tuvieron que estabilizar alrededor de ese movimiento grande, derivado de ese movimiento grande. Entonces, claro, en Santa Fe, por ejemplo, lo tuvieron que sentir tela. Por eso decía, porque Joana vive en Cajas, que está en la otra punta de Granada. Entonces, es lógico que tampoco notara el terremoto tan grande. Los de Santa Fe los notarían bastante más, seguro. Sí. Bastante más. Y de hecho... conocemos gente de Santa Fe que da fe. Y... Sí. Me lo puedes meter cuando lo edites. Sí. Pero bueno, que entonces, claro, ¿qué ocurre? Que allí, como estaban cerca, lo que no sé es los kilómetros a los que estaba el foco. O el hipocentro, como hemos comentado antes. Pero sí, básicamente, bueno, estaba cerca de la superficie, creo recordar. No sé si estaba a menos de 5 kilómetros o algo así de la superficie. Entonces se tuvo que notar bastante. Por eso se notó en casi toda Granada. El terremoto fue de un 4,4 sobre la escala Richter. Entonces, fue un terremoto que se empieza a notar fuerte, pero que a priori no debería ser muy catastrófico. Y por eso realmente no hubo unos daños muy serios. Bueno, salió un supermercado que, En Santa el Fe, edificio tenía muchos años y estanterías cayeron. Y varias casas, hubo gente que sí que de verdad que tuvo que dejar su casa porque había grietas enormes que afectaron a la estructura, pero bueno, que a esa gente le dio tiempo a salir y está bien y no hay mayor problema. Sí, el código técnico de edificación Es que obliga, que no quiere decir que se cumpla, pero obliga pero... a que las viviendas o las infraestructuras que se construyen aquí en Granada cumplan con unos mínimos para ser capaz de aguantar pues claro. el... Además, es que pueblos tan antiguos como Santa Fe, porque Santa Fe se fundó con los Reyes Católicos cuando conquistaron Granada, imagínate. O sea, tienen mucho tiempo. Entonces, las casas... No podrían haber elegido otro sitio. Pues porque ellos no sabían, fíjate. Ah, pero los chinos sí. Los chinos sí sabían, pero ellos no, fíjate. Y con 1400 años de diferencia. Pero el tema es que, claro, es un pueblo antiguo, con casas muy antiguas que poco a poco se habrá ido renovando, pero igualmente las casas de allí tienen que estar bastante tocadas, algunas que otras. Entonces, obviamente, sí, como decíamos, allí se sintió bastante el terremoto. Aquí en la capital, pues llegó parte de todas esas ondas y aún así se sintió bastante, que fue lo que nosotros sentimos. Y fue, pues, lo que hablábamos antes, curioso ver cómo la gente reaccionaba. Sí. Bueno, porque la gente... claro, yo aquí es donde venía, quería comentarlo también. Yo realmente, el primer pellizquillo ahí en el estómago que noto, hay un miedo que es un miedo no es irracional, es instintivo. O sea, un miedo instintivo que normalmente que no estamos acostumbrados a sentir. Y yo la primera vez que sentí ese miedo fue cuando estuve en Italia, que estuve haciendo Erasmus y fui a Stromboli, a un volcán activo, y escuché por primera vez la erupción de un volcán, o sea, del volcán del Stromboli, porque estaba constantemente soltando gas. El vibrar la tierra, el escuchar el estruendo que genera y tal, a mí me entró o sea, se me encogió el estómago, que flipa, y me entró un miedo que yo no me considero una persona miedosa, pero es como, yo lo califiqué como eso, como un miedo instintivo de decir, aquí va a pasar algo. Y efectivamente pasó, lo que pasa es que
eso estaba controlado y tal. Y con los terremotos puede pasar eso lo mismo. De hecho, a mí el primer terremoto, el primero no porque no me enteré bien, pero el segundo, cuando ya fue un poquito más gordo, porque también la duración de los terremotos normalmente eran como de unos segundos. O sea, no sé si entre 5... Aquí hubo alguno que duró 20, Sí. yo creo, Sí, tranquilamente sí. 20, 30. O sea, duró... Eso hubo es alguno mucho que duró rato. bastante. Eso es mucho rato. Claro, ahí entonces sí que empiezas a preocuparte. Entonces yo entiendo a la gente que si tú no estás preparado mentalmente, te entra ese miedo y lo primero, el instinto te lleva a huir. O sea, lo primero que te dice la cabeza es corre. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahí es donde vamos. La gente salió en tropel a la calle. Y el miedo a va a ocurrir uno más fuerte. Claro, eso también. A lo mejor nosotros era como, bueno, la probabilidad de que ocurra uno de escala que supere el 3, 4, que es lo que está sucediendo estos días, es raro. Que aún así se siente. La diversión que podemos sentir nosotros no deja de ser fruto de que entendemos que no va más. O de que no... O de que apostamos que no va a ir a más. Sí. Que no quiere decir que si nos comemos uno de escala 6, 5, 6 o 7 vamos a estar tranquilos. Hombre, no, hay que ser realista. No, pero es cierto porque que... ahí tú coges 2, 3, 4 bragas si hace falta. Claro. No, ahí... No, fíjate, no cojo ni braga. Exacto. Me voy. Pero ahí está el tema, que como la gente no sabía qué hacer, pues bueno, entre que se esperaban que la cosa empeorara y que, claro, no saben qué hacer y el instinto te lleva a huir, pues lo primero que hicieron fue salir a la calle. Y eso es la primera cosa que tenemos que decir y recalcar. Eso es más peligroso que quedarte en casa. Siempre. Pero dependiendo de dónde vivas o da igual. No. Pregunto, Siempre, pregunto. Siempre. ¿Por qué? Porque si tú vives en una zona sísmica, en concreto Granada, tienes que dar por hecho y confiar en que los edificios están preparados para esto. Porque por ley deben estar preparados. Otra cosa es que no, pero por ley deben. Entonces, tienes más probabilidad saliendo de casa que te caiga por la vibración una loseta, una teja, una maceta, cualquier cosa que esté medio mal cogida de cualquier edificio, tienes más probabilidad de que te caiga eso encima y te mate que se derrumbe el propio edificio contigo dentro. Por eso es fundamental, cuando hay un terremoto, lo primero no es salir a la calle. Es otro tipo de cosas que ahora vamos a pasar en revista, por supuesto, pero... no coger un coche con pánico. Bueno. Puede haber atropellos, puede haber... recomiendan, si te pilla conduciendo, que tú pues, pongas las luces de emergencia, te apartes y pares. No conducís con un terremoto pero nunca eso tiene porque... que ser gordo para pillar, Sí. para que tú lo sientas. Para que tú mientras conduciendo... conduces. Sí, así es. Sí, es que yo recuerdo en Tenerife sentir, porque allí en Canarias también sentimos terremotos. Hay una falla entre ambas provincias, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y cuando esa falla le da por hacer de las suyas, o por la propia actividad de los volcanes, aunque eso no ocurre tanto, sí se ha llegado a sentir terremotos. Y recuerdo una vez que me pilló conduciendo, juraría, y no sentía absolutamente nada. Era a lo mejor llegaba a escala 3, a un 3, no creo que llegase a 4. Así que no sé de cuánto tendría que ser para que tú conduciendo te afecte, como para que tú de alguna manera sientes algo en el volante o sientas algo yo creo que te obliga a frenar. 1 de 5 ya lo tienes que notar, yo creo. Ya, pero es que estamos... A A ver, nivel 5 ya sí, gordo. 5 son O 10 sea, veces... 4 y pico dependiendo, pero también depende de la carretera. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es pasar revista un poco de lo que hay que hacer antes, durante y después del terremoto. Para que la gente lo tenga claro. La gente que nos escucha. Antes del terremoto. Estamos hablando de que no se puede predecir, pero antes del Claro. terremoto, ¿qué hay que hacer? Hombre, claro, obviamente. Por lo menos Porque conocer. si vives en Granada y sabes que hay esta opción, pues por ejemplo, una de las cosas es... Bueno, vale. pues Te no compro, tener- te compro. Ahí donde estamos. Claro. Pues asegurarte bien de que, pues por ejemplo, los muebles, Esa la pieza que estantería, te da IKEA con la estantería para que la pongas en la pared Claro, y que la uses, ¿no? que la uses Exactamente, para que la atornille. y te asegures de que está bien atornillado Esa todo. que no usa nadie. O sea, Esa, claro, efectivamente. cosas que te puedan caer encima, pues mejor no tenerlas. Porque bueno, si tienes que tener un ¿Disgusto? jarrón, pues pon un jarrón en un sitio bajo y no arriba. ¿Qué has dicho? Disgusto. No los tengas. No, A eso ser tampoco. posible, evítalo. No.
Bueno, por supuesto siempre, a ver, puedes tener preparado un kit de salvamento, pero bueno, nadie va a hacer eso en Granada, pero un botiquín... En aquel momento la gente lo pensó. un Tener silbato. Su mochilita con su botella de agua, su lata de atún. y Claro, su- las linternas, un extintor, tal, por lo que pueda pasar. Pero realmente, yo, a nivel personal, lo que yo haría en mi casa es, primero, no tener cosas que fácilmente se puedan caer si hay un terremoto encima mía. Pero te digo, cosas que me puedan hacer daño. Porque ese es el primer peligro que tenemos dentro de casa en caso de terremoto. No en sí el terremoto, que el terremoto destroce la casa, sino que el movimiento haga pues, que las estanterías se caigan, que se caigan el armario, que se caiga tal. Entonces, las cosas intentad tenerlas bien situadas y bien aseguradas. O bueno, a lo mejor no le va a decir a la gente... Apuntalad. Claro, no pegues los jarrones a la pared. No. Vale, pero Pero pues mejor evita, tener un- evita ponerte... Claro. Si hay un terremoto y... No, pero esto estamos hablando de antes. No, estamos hablando de antes. De antes, Vale. si puedes poner un jarrón Es en la verdad. mesa en vez de la estantería, mejor ponerlo en la mesa. Porque sabes que, aparte de que vas a perder un jarrón... Pero como me jodes el feng shui del Ya, tío, salón. pero Claro. es que estás viviendo en Granada. Si quieres eso, vete al norte y ya Pégalo, está. sé lo que te he dicho, O lo pega. le pega un siliconazo a la maceta y ya no cae. Pero ¿dónde vivo yo? En una casa preparada. En el Bohemian Jazz Café, que está todo pegado con Que pegamento. todos los libros son de mentira. Ya ves. Ahí no es Uy, que se lleve nada. uy, cómo le hemos dado, ¿no? Bohemian, no, te la has que visto me venir. gusta mucho el sitio. No, el sitio es genial, el Me sitio encanta, es maravilloso. pero Sí, a sí, veces sí. digo, Sí, es verdad. jo, Uy, voy a coger este libro. Ah, no, Exacto. que está Ah, no. pegado. Ah, no, que es un decorado. qué satreso. Eso sería como lo más importante antes de un... O sea, si vives en Granada, por lo menos sé consciente de que hay cosas que se te pueden caer encima. Entonces, coño, evita riesgos pues poniendo cosas que se te pueden caer encima. Eso para empezar. Luego, durante un terremoto ya ahí hay otra serie de cuestiones. Porque lo primero es alejarse de las ventanas. Porque si las ventanas con la vibración se pueden reventar y te pueden caer y te pueden cortar. Entonces, mejor alejarse de las ventanas. Por supuesto, ponerse debajo de la mesa, alejarse de los muebles. Pero lo principal de todo, antes de nada que se me ha pasado, es calmarte. Eso ya Sangre durante. fría. Durante el terremoto. Claro. Sangre fría. Cogéis y decís, vale, para, ¿qué tengo que hacer? No, ¡uy! ¡Terremoto, locura! Pero No. yo creo que tú decirte a ti mismo, No. Cálmate, no estés A ver. nervioso. Es como decirle a alguien, pero no estés triste. No, sí, ahí coincido con Iván. A ver. No, Hombre, por eso es necesario hacer simulacros. En todos los sitios. A En ver, todos los sitios en Granada. yo En quiero la decir una universidad, en cosa. los colegios. Cuando a mí las me cosas. pilla un terremoto y yo soy consciente de que lo estoy sintiendo, mi cuerpo se queda quieto. Vosotros podéis desplazaros en el espacio porque yo me quedo quieta. yo durante 2 segundos Yo sí puedo. o 5 segundos proceso si lo que estoy sintiendo es real o Sí, no. Es como sí. decir, Claro, o sea. Sí, eh, pero como normalmente no esto dura está más, fuera o dentro de mi cabeza. Claro. claro, pero a mí me pasa que ese tiempo que yo tardo en Mira. decir, ya ha pasado. Esa pregunta, Entonces- mira, esa es una buena pregunta. ¿En qué terremoto? Porque yo no sé en cuántos terremotos pudimos tener esa semana. Por lo menos grande, 6, 7, seguro. No me o sea, acuerdo. que sintiéramos. Bueno, Yo recuerdo que desde el primer terremoto al tercero, que ya sí en una de esas me levanté y me fui debajo del marco de la puerta. O sea, Sí. la reacción ya cambia, porque ya Sí, estás sí, preparado, sí, ya sí, en el claro. siguiente, o sea, ya cada vez que haya una réplica va a ser más rápido a la hora Claro. de pensar. pero... Yo recuerdo que incluso llegué a sentir como una resaca. Que a veces sentía que se movían las cosas sin que se movieran. Ya. Y tenía que entrar en la web del IGN a ver si realmente había habido un terremoto o no. De hecho, se preguntaba en nuestro grupo, Claro, ¿había un terremoto? pero no. ¿Lo habéis notado? Mm. Y gente, sí, no. Bueno, durante esos días, al día se registraban entre 100, 200, Sí, pero muy pequeñitos. hablamos de... Eso siempre. Sí, 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 sí. Porque Sí. no para de temblar la tierra a su manera. Otra cosa es que seamos capaces de sentirlo. Yo hay en Tenerife, a la gente de allí de la isla, si algún día va al centro de visitantes de Teleforo Bravo, allí tienen un sismógrafo que está conectado con un sensor en el suelo. De tal manera que tú, enfrente del sismógrafo, puedes saltar sobre el suelo y Y lo puedes marca. ver Qué guay. qué intensidad o qué magnitud Ujú. eres capaz de Ujú. generar. Y te incluso, creo, si no recuerdo mal, te pone el equivalente.
Tipo, si a lo mejor has vibrado como un camión pasando por tu casa. ¿Ah? Qué guay. O no sé si eso era así o yo me lo o te lo has imaginé inventado. mientras Pero cuando bueno, lo mola. usaba, no me acuerdo. Mira, Pero un está guay reto para la porque te peña. obliga un poco... O sea, te das cuenta de que con un simple salto eres capaz a lo mejor de llegar a 2 o 2 y pico. Que es como... Y que cuando a lo mejor después tú te metes en la web del IGN y vas a ver un poco lo que ha ocurrido y ves que ha habido 1 de 2, pues tú dices, bueno, tampoco me tengo que preocupar porque es que esto es casi como el pan de cada día. Pues claro, entonces, claro, el tema de la preparación mental pasa por un proceso Ya. de precaución de, ostras, cada X tiempo voy a hacer un simulacro, cada X ¿Sabes lo que tiempo voy ocurre? a ser Que consciente, yo voy a eso tenerlo Me presente. parece muy guay, pero Hombre, si teniendo esto- en cuenta que no ocurre tanto como debiera, y eso suena feo, pero que no hay tantos terremotos en Granada como... que se sienta. Que sí, Claro, obviamente, estamos hablando no es a nuestro escala día a día. sensorial humana. Claro, No te da pero es que ese es el problema. del tiempo o simplemente no Eso es lo que- no lo tienes eso- tan eso es lo presente que yo como para quería- preocuparte, Sí. como para mentalizarte Claro. y hacer ese Sí, ejercicio sí, mental sí, que sí. tú Eso es lo tú que yo dices. quería reflejar, que yo todo esto lo sé. Y he confesado aquí que cuando lo siento, me quedo quieta. Ni me cubro, ni me quito, ni me levanto, ni hago nada. O sea, mi cuerpo está como... ¿Sabes cómo se a llama ver. eso? Dios, ¿Sabes cómo se llama mátame. eso? Selección natural. Pues sí, pues seguramente. No, pero a ver. Pero confío realmente- en el confianza arquitecto que hizo ciega en mi en- casa. Exacto. Yo, Pero resulta... pero yo aprovecho para también pedirle a la sociedad en general. Nos van a escuchar los 4 gatos de siempre, pero de verdad, no porque Insúltalos algo. más a la poca audiencia que tenemos. No, coño, si yo los valoro, porque son los que van. Yo no estoy insultando a nadie. Coño. Van a escuchar a los 4 tontos que no tienen otra cosa que hacer. Hombre, Que no, que os queremos a los un que os montón. valoramos de verdad, que nos estáis. Y por eso estamos aportando esta información tan valiosa. No caigáis en la trampa de siempre de. Como esto hace mucho que no ha ocurrido, pues no tiene por qué volver a ocurrir. Si ha ocurrido una vez, va a volver a ocurrir. Esto a nivel. No hablo de relaciones ni leche, estoy hablando a nivel. Que panda de el geología. cúnico. El teléfono de la esperanza. No, pero es que es así. Si ha habido una riada un día en un sitio y hace 70 años que no hay una riada, una inundación, Sí, va a sí. volver a ocurrir. A lo mejor no ahora, a lo mejor tú no lo ves, pero va a volver. Entonces hay que estar preparado. Vale. Y es verdad que se dice fácil y es difícil ser consciente. ¿Nos pero dejarás entrar en tu búnker? pues puede ser. De No lo sé. cosas atornilladas a la Ese- pared ese- y ningún jarrón. Pues sí, ese búnker que Jarrones tengo. pegados. O jarrón pegado. ¿Cómo había enterado de mi búnker secreto de la sierra que tengo ahí para la guerra nuclear? Porque tienes pinta. No, pero a ver, el tema es eso, entonces, hay que ser consciente de dónde vives y el entorno que te rodea. Entonces, ya sea aquí en Granada, ya sea en Madrid, ya sea en Chile, ya sea en donde sea, tienes que ser consciente. Ya está, igual que si te vas a Estados Unidos, eres Ya. consciente de que las distancias son enormes Ya, y que si pero- te quedas parado en mitad de la nada, lo mismo te cuesta la vida. Entonces, Pero- hay que ser consciente de esas cosas. Uy. O igual que si vas al mar, si te metes en el mar, si te metes con tormenta, o sea, si hay tormenta, tienes ese peligro. Vamos a o ver, hay obviamente resaca. estamos intentando... Estas pautas no te van a salvar la vida 100%. Vas a morir. No, pero estamos luchando contra los elementos naturales, entonces nunca sabes la intensidad. Saberlo, Ni tampoco hay que vivir alerta constante. eso es. Vamos a ver. Mm. Hay que saberlo. Hay que con miedo. intentar mantener la calma. Y hay que tener en cuenta, Reacción. porque si uno es muy fuerte, pues ya está. Pero que la reacción, ¿vale? No estoy dando un mensaje tranquilizador. A mí me tranquiliza. No, pero lo que tú has dicho está bien, porque yo pensaba, yo cometí el error, yo se lo decía, a mi familia se lo decía así, vamos a ver, si hay un terremoto más fuerte, no vamos a sobrevivir. No hay medida de seguridad que te Entonces, salve. No te va a salvar, si te pilla te ha tocado. Claro. Pero aceptar eso y actuar en consecuencia es muy difícil. No, por supuesto. Porque es como, oye, si el edificio se cae. Pero yo no voy a salir del edificio. Porque es más peligroso que salga que me mantenga aquí. Pero A lo mejor por eso me te cuesta la preguntaba- vida. Sí, pero... Por eso te preguntaba si es lo mismo vivir en el centro de la ciudad, en el que tú sales y estás entre varios edificios en una calle que no Hombre, tienes, a que claro. tú de repente vivas a lo mejor en mitad del campo y delante tengas campo abierto y tú puedas salir de tu Por casa y ejemplo- no hay Sí, nada. lo por que tanto. Por pasa es ejemplo, que yo tengo En que el decir... momento en a el ver, que deja de vibrar la casa,
Claro, que pero el tú dices, riesgo pues, que a lo tiene... mejor salgo y que la próxima réplica que pueda ocurrir no tenga Pero nada bueno, encima. ahí te digo que hemos... Si tiene esa posibilidad, sí. En Granada, Y, a por ver, ejemplo, lo que quiero decir, las casas estas que he mencionado antes de Santa Fe, varias con grietas enormes, esa gente salió y era mejor que saliera porque no sabes hasta qué punto tu casa va pero tú estás viendo un daño que atraviesa tu vivienda real, entonces dices, bueno, aquí yo, Hombre. vete, no te metas debajo de la pero mesa. es que ahí vete. es donde estamos también. A lo También. mejor eso no es lo mejor. También lo que vimos en Granada, que fue gente saliendo de sus casas y Es que- poniéndose encima de un parking subterráneo. Claro, Que Es que- tampoco... Y si sales, escúchame, que si sales por Pedro Antonio, donde hay entre un edificio a otro literalmente 5 o 10 metros, entre 5 y 10 metros, pues tío, te estás arriesgando a que te caiga cualquier algo. cosa encima. Pero es que puede ser que tú ibas en el campo y en mitad del campo y al salir de tu casa te caiga algo encima igualmente. O sea, obviamente Claro, en la dicho, ciudad... por eso he dicho cuando tú ya notas que deja de vibrar la casa. Es que en la ciudad tienes... No, Hombre, cuando en notas ese de vibrar, momento sí. ya- Cuando notas de vibrar es mejor salir y evaluar daños y todo sí, el pero rollo. con tranquilidad. Pero durante, tú no puedes salir. Entonces, no debes salir, por lo menos. ¿Qué ocurre? Que más probabilidad tienes de que te caiga algo en una ciudad, porque hay tantos edificios y el espacio entre edificios suele ser más corto que si vives en mitad del campo. Ujú. Eso es así. Entonces, mejor meterte debajo de una mesa, mejor meterte en las puertas, porque, Más el o sea, dintel debajo de la puerta, El dintel de la puerta. o donde haya vigas. Debajo de las vigas también vas a estar alejado de, pues eso, muebles, de ventanas, de lámparas que se te puedan caer encima y te puedan hacer daño. ¿Vosotros no recordáis esa época en la que decían, me parece que fue el hormiguero, no, nunca debajo del marco de una puerta, porque puede hacer de guillotina y estás muerto? ¿No recordáis eso? No dijo veo eso, tanto por el Dios? hormiguero. No sé si fue el hormiguero el que le dio bombo a esa noticia, pero yo hace ahora unos 10, 12 años, aquello por favor, si alguien recuerda, eso se extendió. No, debajo de la puerta no, porque ¿Cómo dijeron eso? yo lo recuerdo. A lo mejor ya A estoy ver si dudando ahora de el mí. hormiguero va a llegar Pablo Moto y nos va a meter aquí una denuncia por Pues mira, calumnia. ojalá. Pablo Motos, denúnciame. Mentira y calumnia. Dame fama. Claro. Yo lo voy a investigar para el próximo programa. Bueno, en fin, Bueno, si me acuerdo. Al final es eso, de un terremoto, como hablamos, no es una cosa que se pueda predecir. No. Es cierto que es un momento de tensión en el que uno tiene que intentar actuar de la forma pues más tranquila posible dentro de las posibilidades Ujú. y dentro de su casa, pues lo que ha dicho Alberto, situarse en sitios que estén lo más alejado posible de que te pueda caer algo encima y no salir de tu casa, ya sea porque corres riesgo de que se te caiga algo encima en las inmediaciones de la fachada de tu vivienda. Obviamente, que no lo hemos dicho, pero no o sea, evitar los ascensores. Ah, bueno, ¿Sabes? sí. Ya, pero es que Bueno, es que eso es lo que viene aquí que hacer después de un terremoto, que es no utilizar los ascensores. Durante, espero que no Ya, pero- sea Uy, Bueno, a ver, y si Dios te mío, un pilla, terremoto, voy y a si abrir te el pilla en botón. un ascensor el terremoto, Claro, seguramente pilla no te dentro, dé. pues, Pues, chicos, Pues si bueno, te pues lo pilla que hay. dentro es lo que Pues hay. ya está. Es que hay mala suerte. Pues- pues- Confía sí. en Otis, sí. en Otis, no, Otis el de la escalera. No, o sea, Otis en los ascensores. ¿también? Otis Sí. ascensores, sí. Que además están a lo de mi casa. Hace Sí. poco tuvieron huelga, fíjate. Pues confía en Otis y Ujú. que no, y Sí, que no pase nada. A ver, y que luego, también te digo, si tú estás viendo, o sea, si después del terremoto ves que hay una grieta clara en tu casa, pues entiendo que quieras que salgas de ella, por Mm. si acaso. Pero si no veis grietas dentro, que es donde van a aparecer dentro, sobre todo no fuera, ¿eh? Porque si fuera aparecen grietas, dentro se van a ver mucho más. Ya te lo digo yo, porque estoy estudiando ahora eso y se nota. Entonces, no merece la pena salir de casa. O sea, a no ser que tenga una grieta que recorra todo el salón de cabo a rabo, no merece la pena arriesgarse a salir de casa después de un terremoto. Y una vez y una vez que acabe el terremoto, Pues Sí. bueno, lo A ver, general... si tú te vas a sentir más seguro haciéndole un... Si a tu casa no le ha pasado nada, pues no. Es tontería.
Pero si te sale una grieta. Claro, si te y sale tú una grieta quieres gorda, llamar y decir, sí, bueno, podría pues, ser, pero... pues no me siento seguro, pues hombre, cada uno ya con su casa que haga lo que quiera. Pero insisto en Y- que lo mejor y- es no salir, ¿eh? Porque que no luego lleguen aquí y digan, es que Alberto dijo que... No. Lo No, mejor es no salir, quedarte No. en tu ¿Te puñetera imaginas? casa y... Que en el próximo terremoto salgamos to- el a la último calle. cartón como... Bueno, oye, que conozco muchos geólogos que querían... Que salieron Sí, 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 corriendo de sí, casa, sí, ¿eh? sí. No Ya, diremos porque- nombres, porque- pero yo los tengo en la porque cabeza. volvemos a lo de antes. Y es Antes para de decir- geólogos son personas. Sí. Pero es que ya siendo geología, mal, ¿eh? Mal. Vosotros y vosotras sabéis quiénes sois. Sí. Negativo. Mal. Y a ver si quedamos, que hace mucho que no nos vemos. Pero... Oye, que últimamente hubo una quedada el otro día y no Claro, viniste. y no Ya no viniste. pude. Sí, no pude, O no no quisiste. quisiste. No, pues no voy a contar. Luego, extraoficialmente voy a contar por qué no pude. Qué tela. Bueno, Algún día ¿Qué- saldrá Me hay que pusieron hacer? una Caso. multa. ¿Eh? Sí, ¿qué te qué? me han puesto Ah, una claro, es que lo multa. habías dicho antes y, no me y me he rayado porque he dicho... Pero ¿te no, lo acuerdas? no voy a seguir contando porque no iba a nada ni... Que era el No, nuevo- no, 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 seguimos con los ¿El nuevo terremotos. Sí. broncano qué? Ahora ni... Bueno, Fue sin querer. que el caso es que eso, que bueno, cuando acabe el terremoto, pues bueno, ¿qué puedes hacer? Pues si realmente cunde un poco el pánico, veis cosas de tipo grietas, gordas y tal, pues bueno, cerrar agua, luz y gas es lo mejor, sobre todo el gas, para que no haya rotura, o sea, vamos, para que no haya escape, básicamente. Y por las escaleras, obviamente, no usar ascensores, apagar cualquier tipo de fuego que tenga, no entrar, obviamente, en edificios dañados. Y bueno, si estás atrapado, pues intentas cubrirte y rezar porque alguien te encuentre. Porque A ver, vaya. honestamente, hay un terremoto chungo y ves y grietas y por lo tanto consideráis que ya es hora de salir de vuestra casa. ¿Cogeréis algo? O sea, quiero decir, hay No. como un... No. El tema es... Hay de- como en plan de... Te diría no, que... no puedo permitirme que esto desaparezca o se rompa o directamente esto se destruya. Te No. diría que no. O sea, no hay que coger nada. Eso desde luego. O sea, hay que salir de casa y ya estamos por saco. Ya, no ya, hay que pero yo pararse. hablo... A nivel personal, si puedo, salvo los discos duros que tengo. Que es como toda la memoria que tengo ahí de fotos y cosas y tal, por Yo lo no. menos salvarlo. No, Pero además, lo tengo que tener a mano en plan de alargarlo y cogerlo un segundo y salir. No de voy a buscarlo, a rebuscar en este cajón a ver si encuentro. Eso no lo haría. Ya te digo. no. A ver, es que yo soy una persona que me he quedado en pijama en la calle porque salió algo y le han dado viento a la casa. En plan, yo en ese momento no siento... Si yo tengo que coger algo a alguna de las personas que viven conmigo. Es decir, vámonos. Es lo único que merece un entretenerme. Temas materiales, no. No porque, hombre, si estás muerto, pues dejas de hacer temas materiales. O sea que no. No. Pero bueno, que... Yo creo que... A ver, lo mejor es que dejéis las cosas. Que al final lo material no vale tanto. Esa Es la lo que verdad. estoy diciendo. O sea, no, O sea, no vale más que vuestra vida, A ¿sabes? ver si Eso es. escuchas a tu Vaya, compañero. o sea, le dan por culo a los discos duros y a las Claro. fotos. De hecho, es Vamos. lo mismo que Y se a dice... los ordenadores que se y a dice- de todo. A ver, te he dicho, si tuviera que salvar algo... lo Ah, bueno, primero- si tuvieras y tiempo. Y si me pilla algo... O sea, no, pero de esto que lo tengo delante. Lo cojo y salgo. Ah, A bueno, ver, el móvil. Eso sí. Bueno, si me pilla con el móvil... Pero Pues igual... yo... Pero a no mí- voy a ir, voy a entrar, voy a buscar, voy a sacar y voy a... No, eso no. Las eso no. zapatillas. Si tengo ¿Cómo que voy a buscar salir algo... con estos pelos? A Si mí tengo que hay buscar un algo, no. puntito de decir, me da tiempo. No, no merece la pena. Yo he invertido demasiado en esta carpeta del ordenador. Yo creo que no merece la pena. Chulo. O sea, yo hasta en mi ordenador, que es de los objetos así más preciados y tal, yo lo dejaría ahí, me iría. No paso de ir a buscarlo. No. No lo hagáis. Porque total, ¿para qué? Luego, ¿qué? Si te cae la casa encima y te quedas tú fuera con el ordenador. Pues, Sí, muy que bien. no te sirve O sea, para es eso, que, es que dices, bueno, pues vale. Qué bien, qué suerte. Que tiene, por lo menos tiene suerte. Claro, ¿no? es que no hay nada que valga más que tu vida al final, No, entonces no O tu merece casa la entera. pena. Otra cosa es que ella me diga, Como que... bueno, tienes un día para Es que, seleccionar ¿qué 10 estás objetos. pensando? ¿Qué estás No, pensando? que decir, Mi mojo. ¡Salva al mojo! ¡Salva al mojo! el otro día, ayer- Luca, coge el mojo. El mojo picón, estamos claro, hablando. Sí, sí. Digo, ¿qué coño? Que el mojo. Ayer hice uno y me quedó picante. ¿Mm? Demasiado. Pero no sé, pero piensa, por ejemplo, en toda esta gente que cuando lo de La Palma, que cuando les permitieron volver a sus casas a recoger cosas, intentaron coger, porque al final no deja de ser algo Mm. a lo que has invertido
Tu vida. tu vida Claro, y, pero- tus recursos y que no te garantizan que tú puedas después recuperarlo, que te den una ayuda, que tú puedas. Entonces, claro, hay un momento ahí en el que tú dices, sí, mi vida puede ser importante si la pierdo, pero si no la pierdo, igual que no es fácil en un momento de terremoto mantener la tranquilidad, creo que tampoco es fácil Hombre, sí. cuando algo te ha costado con bastante Sí, trabajo y sudor y esfuerzo, de repente dejarlo atrás como si nada. Que es cierto que, como tú dices, a la hora de la verdad no es tan importante como tu vida. Pero es difícil. Es Y difícil, sí. si algo nos han enseñado las películas, es que te da tiempo. Pues no caiga en eso, vamos a hablar de no películas caiga ya, en estoy eso. diciendo. Espérate, porque antes tengo varios terremotos que mencionar. Porque tengo aquí una lista de terremotos grandes que ha habido en la historia reciente. Bueno, aquí en Granada en concreto, el terremoto de Atarfe de 1956. Qué buenos tiempos eran esos. El caso es que... Magnitud. magnitud 5, fíjate. Pues mira, No comentes. pues te digo una cosa, es broma. Magnitud 5. O sea, acuérdate que cuando íbamos a Sierra Elvira, Agustín nos contaba que se había movido medio metro la falla de Sierra Elvira. Por eso fue el... Ni te acuerdas de eso. ¿Qué? La cara que me estás mirando, pero pues No, a mí me impactó. Pero O sea, vamos, fue casi... tampoco me culpéis, no es por nada, pero Agustín ha sido muy chapa. Sí. Lo siento en el alma, Pero pero pa- vaya pa- chapones. eso Este que programa intenta- está dedicado a Agustín. Te Que queremos. yo le tengo muchísimo aprecio a ese Chan, hombre chan. y me ha enseñado muchísimo. Ahora, a base de chapones. Sí. Bueno, pues el terremoto de Atarfe, que fue en Sierra Elvira, que movió la falla de Sierra Elvira casi un metro. Entre medio metro y un metro, algo así dijo. O sea, fue bestial. De hecho, se vieron afectados muchísimos pueblos, la propia ciudad y tal. Pero ahí está la Alhambra en pie todavía, ¿eh? Que coste. No, es que es broma. Es que a mí me No, sorprende... es verdad. Me sorprende... Pero Me sorprende No, cómo vamos la a hablar arquitectura... de todos los Coño. programas de restauración. Y Que, Sí, tío, sí. a mí me parece fascinante que la Alhambra, que ha soportado o sea, no sé cuántos terremotos. Coño, el Palacio de Carlos V no se acabó de construir por los terremotos que hubo. Pero la Alhambra sigue en pie. Fíjate qué bestialidad. O sea, qué obra de ingeniería. Es que los nazaríes sabían lo que se hacían. sí. El caso es que en Atarfe es el terremoto más grande y reciente que hemos tenido en Granada. de ese... De esa magnitud. De esa Porque magnitud. O sea, estamos digo hablando de... del No, enjambre porque... y parece coño, que no ha Porque existido. diariamente es que este 5, meteros o sea, en el ese fue INE, 5, los del año pasado fueron 4 y algo. 4,5. O sea, es que un máximo, ¿no? terremoto Sí, es lo que de hablábamos magnitud antes, que es 5 escala logarítmica y no tiene nada que ver. es que es muy Y bestia, ¿eh? en aquellos años. Y que encima lo repetimos, que... Claro. que no era la misma construcción que ahora. Para nada. Entonces, bueno, algunos a destacar, el de Sumatra, que creo que luego lo vamos a Sí. comentar por la peli, Sí. porque vamos a dedicarle un tiempecito aquí a las pelis. Y el de Sumatra, que además fue porque había no sé si era una montaña submarina o un volcán submarino. Creo que era una montaña submarina. Claro, en Sumatra lo que pasa es... ¿Eso cuándo fue? Eso fue en 2004. Vale, Joder, macho. te no digo acuerdo que la nada. magnitud fue de 9,3. O sea, fue una bestialidad. Y nos contaba el Soto en una clase que fue que como es una zona de subducción, pues al subducir, ¿no? Digamos que topó con el límite topó con una montaña submarina. Y entonces, claro, no era... Digamos que era una protuberancia más grande, entonces era más difícil que subdujera debajo de la placa. ¿Qué ocurrió? Que fue tensando, porque la placa iba moviendo hacia abajo, hasta que finalmente, ¡pum!, se metió la montaña ya por debajo de la otra placa. Y claro, en ese momento estalló una liberación de energía tan bestia que, vamos, llegó, pues, vamos, creo que era en 2 horas, llegó desde Sumatra, el tsunami generado, llegó en 2 horas desde Sumatra hasta la zona de África. O sea, fue una Pero eso bestialidad. ¿Fue el del tsunami de Sí. Sri Lanka? ¿O No, de Sri Lanka, bueno, Mm. no sé. No fue generado en Sri Lanka, fue el de Sumatra. No, O sea, hubo un montón. Pero ¿a dónde llegó el tsunami? A todas las zonas de... Pero ¿dónde impactó? Pues desde Indonesia, que fue donde se cargó más... Bueno, Claro, hubo 230.000 muertos.
O sea, eso fue cuando ocurrió que en la zona de Indonesia, no sé qué, o No sé me acuerdo. qué. Es que no me acuerdo. O sea, lo de lo imposible, por ejemplo, fue que claro, el mar se retiró no sé cuántos metros y la gente se metió a recoger. O sea, mientras los animales que estaban locos perdidos huyendo hacia tierra firme, los humanos estaban allí recogiendo conchitas y viendo tal no sé cuánto. Cuando llegó el tsunami, pues arrasó con todo lo que pilló Vale, y se llevó. sí, fue ese. O sea, el del Océano Índico del 2004. Claro, pues Sumatra, Andamán, sí. Pues que claro, fue por eso, porque se topó en la placa de subducción, la placa que subducía tenía una montaña y ahí fue como un tope. Y para que entrara, como que la placa tuvo que empujar un montón y al liberar la energía, esa bestialidad. Luego hay otro de Japón, por ejemplo, que en Japón ya sabéis que ocurren mucho, que de 9,1. ¿Vale? Hay que decir que también los terremotos de esta magnitud no solo son más fuertes, sino que duran mucho tiempo. Sí. O sea, un terremoto que dura 1 minuto y pico, 2 minutos... Eso es muchísimo. Claro, ahí eso ahí es una quizás locura. sí que me da para moverme. Es una locura. En ese Sí. tiempo. O a lo mejor me quedo 2 Hombre. minutos planchado, no lo sé. No lo sé, no yo lo he creo vivido. que ahí ya te sale levantarte y salir corriendo. Sí, ¿eh? ahí espero no vivirlo. Es verdad Mm. que eso tiene que ser una sensación de decir, bueno, poneros no sé, no lo imaginéis mejor. No quiero. Pero fíjate. Y luego, pues bueno, otro terremoto que me gustaría destacar es el de Lisboa. El famoso terremoto de Lisboa, que de hecho ahora se han hecho... ¿Cuánto hizo hace 300 y pico años? No sé. El año pasado El año pasado, claro. fue que Entonces, además, bueno, que yo lo quiero decir, es que el Canal Sur hizo un reportaje muy chulo, ¿eh? mm, Y bueno, salieron profesores nuestros de la universidad. mm. Es que fue ese terremoto, aparte de lo brutal que fue y lo destructivo que fue para Lisboa, como consecuencia generó un tsunami Bueno, es que mira, llegó hacia las costas, hacia Cádiz, te digo, Huelva. mira, eso fue un día, Allí murieron, no se sabe exactamente el número de andaluces, porque no te voy a decir ya No de España, un de año. andaluces. no, porque son andaluces. Pero es que fíjate, Eran andaluces, fue el día de coño. Navidad. Sí, Entonces, ocurrió por la mañana. ¿Ese cuál fue? ¿El terremoto El de...? de Lisboa. Lisboa. Ah, por la vale, mañana. del 800... Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que la Sí. gente que había ido a misa, ¿vale? Imaginaros el desastre. Entonces, claro, pilló a la gente en sus casas, celebrando la Navidad. Entonces, hubo ese terremoto, se cayó media ciudad. ¿Qué ocurrió? Que al caerse media ciudad, había, claro, las lámparas de esa época eran de aceite. Sí. Entonces empezó a arder. O sea, la ciudad ardió después del terremoto. Y luego, por si fuera poco, la gente fue a resguardarse a la zona de la costa. Claro, ellos Y pensaron, nosotros el pueblo se nos ha roto. ¿Dónde no tenemos peligro? Claro, Pues huyeron ¿dónde no hacia se la nos caen? costa. ¿Dónde no se nos caen las cosas? En zonas Exactamente. abiertas. Y se fueron al puerto Que he dicho 888, ¿no? en 1755. Sí, que no sé por qué he dicho el otro. Y encima, pues llegó el tsunami ya por si fuera poco. Claro, a esa gente no le dio tiempo a correr. Pues O fijaros, sea, ahí no se sabe exactamente. no fue en Navidad. Ah, no, fue en la Tarfe en Navidad. Me he equivocado entonces. Vale, es que... Vale, sí, en la Tarfe sí fue el día de Navidad. Es que digo, qué casualidad, porque Sí. el de Sri Lanka, o sea, el de Indonesia, el del Índico... Sí, ese fue en Navidad. Ese El también día fue de en Ese Navidad. fue el 25, el 25 o 26, dependiendo Ajá. del... Ese fue el de lo Del horario. imposible. Ah, pues lo mismo me lo estoy Lo inventando. imposible y fue... ese, ¿sabes? el que- O sea, O yo sea, sé- lo fue. imposible se va. Pero Exacto, no fue ese. también el día de Navidad. Sí, sí, claro. Pues yo no sé Sí, sí. si la Tarfe también fue el día de Navidad. La verdad que Bueno, tengo mi duda. el día de Navidad, por lo que sea, No, ir al monte. Miento. Fue el 19 de abril, si yo tengo aquí, si es que soy tonto. Me he equivocado entonces con ese. Bueno, El la caso, cosa es que en la cualquier gente. caso, el de Lisboa fue tan bestia Ujú, que pueblos en Granada, como el de Huevejar, que sí. estaba sobre un deslizamiento, Sí. se fue a tomar por saco. Sí. Y No el pueblo sabemos. tuvieron que trasladarlo Hay una varios estimación kilómetros. de la magnitud. Bueno, Que no lo has dicho, ¿lo has dicho? fueron 8,7. 8,7, Joder. 9, es que... Joder, Es es que que una es bestialidad. muy. Es que eso. Estiman. Estiman. Ujú. Claro que volvemos a lo de No había antes. sismógrafo. No ahí. tenemos a lo mejor los constancia. chinos lo medirían ahí con su sismógrafo de, Pues vete de tú a saber. dragones. Allí en. Pero sí, fue muy bestia. Y de hecho, Y bueno, y lo que estamos diciendo, lo destructivo, el maremoto que generó como consecuencia, pues mató a mucha gente. Claro. de hecho, Porque la gente huyó hacia el mar y se le echó encima. bueno, y de hecho que claro, tened en cuenta que
que las costas del Atlántico, o sea, todo lo que es Cádiz y Huelva, están expuestas a esos tsunamis. Sí. Si tú vas por Portugal, claro, ellos estarán más concienciados, les afectó de lleno. Tú ves en el Algarve carteles de peligro de tsunami, pero en Cádiz y en Huelva no lo vas a ver. Y entonces hace poco también hubo una movida de esas porque con el tema de rememorar esto, la peña también lo que quiso captar, que fíjate que hablando con mi madre me decía, sí, pues una compañera me ha dicho que se quería ir o sea, se ha vuelto de Cádiz o se querían mover de Cádiz o no sé qué, Ay, por Dios. porque habían calculado que el día tal de no sé qué iba a haber un tsunami en A Cádiz. las 3:30 de la tarde, vaya Y tela. yo cuando lo dije eso, yo de verdad me eché la mano a la cabeza. Pero, hay que ponerle estamos hablando, vamos a distinguir entre terremotos y tsunami. El tsunami se genera a consecuencia de un terremoto. Y Claro. sí es cierto que si te has pillado cerca del tsunami, no te da tiempo a salir. No. Pero sí que puedes avisar a poblaciones. Bueno, el tsunami Hombre, es el una tsunami- onda que va mucho más lenta que la onda del terremoto. Entonces, Claro, sí porque que es se el está agua lo que se intentando ser cada vez más preciso a la hora de decir, bueno, pues vamos a evacuar Cádiz o vamos a evacuar Huelva. Si El hace... resto del mundo que se joda. No, me Digo, refiero, por ejemplo, estoy hablando de si Hombre, se nada, produce te como costar. el de Lisboa. Hmm. Dicen que con la tecnología que tenemos hoy en día Hombre, se habría dado Claro. tiempo a salvar a toda esa gente que Hombre. murió de Cádiz y Huelva. Los de Lisboa no. no, sí, Quieren a dejar Lisboa constancia que, seguramente. vale, al que le pilla en el meollo de la cuestión, pues a ese no. No. Pero al que está alrededor sí que puede evitar que pase lo que pasó. Hombre, porque también la intensidad del tsunami influye a la distancia del epicentro. Sí, Claro, o sea, sí. va ligado. Porque es la onda del terremoto que se transmite al agua. Y el agua es el que mueve, Claro, el el que se empuje. convierte en la pero onda. si, por ejemplo, el terremoto tiene lugar al lado de la costa, o sea, el Ujú. Pues un genera tsunami casi al instante. O sea, tan- si de tanta intensidad como si a lo mejor estuviese un poco más alejado de la costa. la intensidad es la que lleve la onda. O sea, la magnitud que Yo lleve ya la ahí no onda. puedo Al final, contestar. No sé. Lo que pasa es que Yo si hay, entendemos que... si hay un terremoto cerca de la costa, o sea, pero en plena costa, o sea, en el océano, pero muy cerca de la costa, el tsunami va a llegar antes, eso es así. Sí. Y a esa gente pues ya no la puedes avisar. Pero lo que sí puedes avisar es a todos los alrededores. Ujú. Que sabemos que no solo la ola no solo da en un punto, sino que da con toda la costa y no en toda la costa al mismo tiempo. Entonces, como va con ese retraso, Claro, puedes porque va aprovecharlo. con forma de onda y la onda no llega obviamente. Y hay igual. varios sistemas. Vale. Mm. Perdón. Joder, tío, no Sí. sabemos hacer esto. Hay varios sistemas. Lo cuento, me callo. Sí, cuéntalo y Que pasamos Iván ha rápido, escrito en ¿no? un papel 18 minutos. 18 minutos para que sean 2 Las horas, 2 ¿no? horas, Claro. claro. Vale. Vale. Pues Sí, ya que- está, ya queda poco. Sí, Vale. sí. Cuenta lo que vaya a contar y Nada, cambiamos que más rápidamente. hay un sistema americano, un sistema español y se está viendo cuál es más preciso a la hora de avisar alrededores en riesgo de tsunami. Y lo vi en un programa de Canal Sur que buscaré y si me acuerdo o no, lo pondré en nuestras redes sociales. Bueno, Eso es un no. vale. Exactamente. Y a lo que importa. ¿Qué La vamos? chiche, lo que me gusta a A lo mí. que lleva Joana todo el fin Por de lo semana. que ha venido hoy. Por lo que ha venido hoy. Solo- y solo no hay un fue el motivo. otro día la quedada de geólogos porque tenía que estar ahí trabajando en casa. Exactamente. Joana ha estado documentándose. Ay, me encanta. Joana, en cuanto ha quedado claro hace 2 días de qué vamos a hablar, ha dicho, me voy a poner aquí al día con lo que de verdad enseña e ilustra a la Me sociedad. No gusta. campañas de concienciación, no ir al colegio a que te No. expliquen nada. Nada de buenos reportajes en No. televisión. No. Que ya lo he recomendado. Hollywood. Sí, película. Hoy es que me llena de orgullo y satisfacción decir que disfruto muchísimo las películas de catástrofes. Porque son fantasía pura. Es que no lo sé, no sé cómo decir lo que me hacen sentir. Bueno, felicidad y risa. Me dan un rato de risa. Hay mucha gente que sale muy asustada después de ver estas películas. Volvemos a lo mismo, por falta de conocimiento, de decirle, mira, esto es que no puede pasar, ¿sabes? Porque esto tú fíjate lo que está pasando en esa película, que además,
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Es que no lo sé. He visto muchas. Yo quiero nombrar, las nombro. Las mejores. Las mejores, bueno, por supuesto. No, es que son muchas. Es que son muchas. Pero yo, famosas, Lo Imposible. Bueno, Lo Imposible lo voy a sacar de esta risa. Digamos, de la risa de Dentro del... realismo. Cuando yo digo risa me refiero al realismo. Y, bueno, películas que Serie B, serie Z, Lo Imposible intenta no entrar en esa categoría. exactamente, Lo Imposible, además, Pero bueno, que dentro de la películas de simulación. catástrofes relacionadas con terremotos, está ahí por lo que hablamos antes. Un terremoto puede llegar a generar un tsunami y el terremoto que antes comentaba del Océano Índico, el que afectó a Indonesia, Sumatra y demás, pues viene muy bien representado en la película de Lo Imposible de Bayona. Exactamente. Esa película es del 2000, no me acuerdo. 4. 4. No, si en el 2004 fue el terremoto. No, claro, No creo no yo. puede ser. No puede ser. ¿9? 2000... No, 17. ¿Qué No, dice? ¿qué estamos hablando? Sí, ya, la quiniela, gente. Que está, La verdad es que no me he la informado de qué primitiva. año es la película. Hombre, Pero a mí yo me- tiro para adelante. A mí me gustaría resaltar que en Lo Imposible hay una cosa que además está súper bien representada. 2012, que va a permitir hablar después de otra película. Vale. Pues que se ve perfectamente como un tsunami de verdad. Eso es lo que estaba diciendo. Ujú. Que la voy a sacar de películas de coña. Que además Porque creo que esa la escena, simulación está muy bien hecha. esa escena creo que costó, si no recuerdo mal, porque cuando la sexta había el programa el canal de la sexta cine ese que había, Sí. pues decían que había costado, creo recordar que unos 2 millones de pavos rodar esa escena que se grabó en una toma. Qué fuerte. Muy Hombre, bestia. Qué normal, porque fuerte. no es... O sea, Mm. obviamente tiene mucho de CGI, de efectos especiales digitales, Mm. pero se fabricó todo Una... Sí. un escenario físico en el que directamente se soltaron no sé cuántos litros de agua para generar... Sí. Un impacto real. O sea, un Un tsunami, tsunami real. que arrastrase Lo que pillara. lo que habían puesto ellos por ahí, poder grabar escenas que obviamente tuviesen O sea, decirle a la visualmente gente fuese que, mucho que más impactante si que simplemente recrearlo digitalmente. que Es que hay tú quieres mucha- ponerte en la piel o quieres saber cómo es eso en la realidad, pues yo recomiendo, como ha dicho Iván, reportajes en condiciones, ¿no? Y hay documentales que lo ilustran. Y si no, si quieres irte al cine, esta lo hace bien, lo recrea bien. Es que yo Y creo entonces que Lo Imposible está bien. Yo es quitando... de las mejores, porque yo he visto olas en otras pelis y, Eso es lo que... y la yes. ola esa gigante, no, así no son los tsunamis, esa ola No es una gigante. pared que avanza. Claro. No es... Porque bueno, vale, ya Lo Imposible he comentado como bien. Recomendable, ¿no? Y Para luego no las de recomendar. después. Que... No, 2012 fue la que se hizo en 2007, 2008. No, 2009. Bueno, los años me da lo mismo. 2012. ¿Qué? O sea, ¿qué? La película es un ¿qué? Todo el rato. ¿Cómo? No te voy a decir ya. Como la última No de voy a Star Wars, analizar ¿no? la trama, Parche, lo parche. que viene siendo la historia de los protagonistas, porque es que me hace mucha gracia, y es lo único que voy a decir, que todo este tipo de películas catastróficas tienen un rasgo común, que es el protagonista que ha perdido a su mujer y sus hijos porque no le fue bien en el matrimonio. La mujer está con otro tío, que no es mala gente ni nada, pero que como él es el verdadero héroe, el tío acaba muerto y él recupera a su familia, pero el tío acaba muerto siempre. Y me encanta. Por ti. Así que si alguien empieza a salir con un divorciado o divorciada o algo así. Y con de hijos, repente se está acabando vale, el mundo, que sepas que, Que va a morir, amigo, va a sobras. morir. Sí, Acabas de morirte. No te vas a Tu interponer. amor no es tan válido. No es tan fuerte, claro, porque no eres el padre de esos hijos. Claro. Y suelen ser cachos de panes. Sí, son buena gente, Son buena médicos. gente. Porque si sobreviven al final se hacen un lado luego. O sea, es como, no, tú debes seguir con tu familia o algo así. Claro, hombre, Es porque como normalmente... Claro, Pobrecillo, que le han reventado el verdadero corazón. héroe es pues el que se mete dentro del que sabe Claro. pilotar todos los instrumentos del mundo de pilotaje y sabe pelear y sobrevivir, hacer saltos increíbles. Entonces, ese es el con el que ella debe estar Ujú. siempre. Entonces, 2012. Bueno, 2012, el fin del mundo, se ve como las supuestas placas tectónicas empiezan a levantarse de la Tierra. Y ahí me hace mucha gracia porque
la película como que no enfoca nunca al fondo. Se ven caídas de la ciudad, se ven ciudades del mundo cayendo a un infinito. ¿Dónde coño caen? ¿A la Tierra es plana? Pero yo que me expliquen, pero bueno. Yo es que la tengo muy olvidada. O sea, yo no he Uy, tenido uy, uy. tiempo de documentarme para Pues este yo programa. No he podido ver recomiendo, películas. además no la veas entera porque... No, si yo la vi en su momento, la vi en el cine. Si es que, Ah, ¿tú fuiste de eso? hombre, yo es que tengo mi edad y yo me acuerdo de al 2009 Yo la vi en mi casa. ir al cine a verla porque yo soy de tu gremio. O sea, a mí las películas de catástrofe... Uf, Sí, yo... sí, ¿Ves? sí, Yo, sí, por sí. ejemplo, a mí no me... ¿No? Yo es que siempre digo, a ver qué calamidad van a hacer. Y la fui a ver contento. O sea, feliz, optimista. Porque, si no recuerdo mal, este hombre, el director Roland Emmerich, Mm. no sé si fue el mismo que hizo o no. La del día de mañana, exacto. Y Sí. el día de mañana está como muchísimo mejor Mm. que la del 2012. Y entonces dije, bueno, Se pues si vino con el día de arriba. mañana ha hecho una película que obviamente con su fantasía y sus burradas, pero bastante disfrutable, de repente te mete una película que encima es CGI y del malo. Sí, mucho todo el rato. Muy, Que tú muy ves fuerte. esa pantalla verde en todo, Eh. en cada escena. Pero es que es burrada tras burrada. Sí, a nivel- sí. Pero claro, vamos a intentar hacer visualmente algo que parezca espectacular, pero al pasarte de espectacular, deja de ser espectacular. Claro. Ese tsunami que llega al Tíbet, es que Es está que- el monje es que allí ni me tocando acuerdo. en lo Es que- alto. el que- Pues el hay banjo, uno. Es que no me acuerdo. No, está tocando el bong, ese tambor que tienen. Y la ola atraviesa el sistema montañoso y se lo lleva por delante. Y yo decía, pero a ¿Qué? ver. Sí, tío, Una ola poneros de la. 8.000 Madre que me metros. trajo. O sea, la ola ha llegado a 8.000 metros de altitud. Sí. No me acuerdo. ¿Y tío. se lleva la Pues, sierra con ella? Sí, y un científico. O sea, Antes comentabas que lo importante de todo eso. Antes hablabas de que el tsunami de Sumatra fue que se sospecha que una montaña que estaba en la placa que subducía, pues había hecho como de tope hasta que se liberó. Esto fue lo contrario. En vez Claro. de eso, fue el agua llegando El agua. Claro, El agua claro. que Si lo la montaña disuelve. no va más Es verdad. sí, mola. Hombre, Pues, es pues verdad que el agua, Mahoma se ahoga por la montaña porque te lleva. el agua lo disuelve todo, eso está claro. Ay, Dios mío. Todo. Es brutal. Bueno, además la escena pretende ser súper sentimental porque hay un científico que ayuda al protagonista, Claro. que y no el es que muere. nadie, a que salve a su familia. Y él se queda para ganar tiempo, ¿no? Yo Bueno, un él poco- se queda con su mujer y su por- hijo y se lo lleva el tsunami ese pues a 8.000 o 7.000 metros de A altura. ver, ya hablábamos en el primer programa de que en la ficción el geólogo no deja de ser un personaje secundario en el cine y en este Sí. tipo de películas pues suele aparecer como ese científico que a lo mejor da aviso de algo y nadie le escucha y después muere porque y obviamente muere, le toca nadie morir. la ha escuchado y ¿por qué no? No Y le cuando importa. uno muere al final pues la familia reconciliada pues dice la ciencia Sí, estaba ahí, A partir de ahora seré geólogo. pero no. Mejor no. pero porque... no, tienes que ser el protagonista. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, 2012 es Una mierda, punto. Que no hay más. es una pata a toda la Hay, ciencia. hay otra, o sea, después, por intentar, yo que sé, una de cal, una de Sí. arena, la película del estudio Ghibli, Mm, El viento se levanta, que realmente no tiene nada que ver con geología ni nada de esto, pero hay una escena. hay un pequeño fragmento en el Mm. que narran un terremoto terremoto que de- tuvo lugar allí en el... que ahora mismo no recuerdo cuándo fue, en el 80 y algo... ¿En el 80 y qué? Ahora te digo, el caso es que la escena es bastante visual. Sí. No es real, digamos que Estudio Ghibli, los dibujantes lo que representaron, Exageran mucho. exactamente, exageran mucho el movimiento que tendría la onda Riley. Eso que hemos explicado al principio, que era circular, en esa escena se puede ver muy bien. Y bueno, a pesar de ser súper exagerado en la escena, Dura muy poco. Realmente Sí, la sí, es escena muy está en poquito. YouTube. Sí, ¿En dónde está sí. enfocado eso? ¿En qué ¿Eh? sitio? Japón. En Japón. Sí, o sea, Sí. si buscáis en Google terremoto de Kanto o sea, no era de los años 80, era de 1923. Terremoto de Kanto de 1923, en El viento se levanta. En YouTube está el fragmento ese y se ve un poco como... Pues como en la película representaron un terremoto que tuvo lugar en la vida real y que llegó a una magnitud de 7,8 y que destruyó toda una ciudad portuaria e Por hizo completo, estragos sí. allí en varias prefecturas vecinas y demás.
pero es una representación cinematográfica de un terremoto que, aun dentro de la exageración de todas esas ondas de Rayleigh eran, que eran un poco las verticales. Las circulares. Sí, las circulares Sí. pero creo que es bastante visual. Es visual, Es está visual. bien, para hacerse una idea. Eso no pasa No, así, exacto. pero lo respetan un poco pues ese movimiento y creo que lo hacen bien. O sea, mucho mejor que 2012. Pasa una película de dibujo, pues muchísimo mejor que la mierda que estamos viendo. Y es cierto que hay muchas otras películas. Hay una clásica de desastres que es Terremotos del año... yo qué sé, con Charlton Heston. Es muy antigua. No la he visto, la tengo pendiente. Y cuando la veas eso la comento. Pero una de las más recientes que directamente trata de terremotos está, irónicamente, protagonizada por La Roca. ¿Ah, sí? Bueno, podcast de geología está muy bien. Que es la de San Andrés. No sé si San en España- Andreas. ¿A quién se llama San Andreas? ¿No San Andrés? Creo que sí, terremoto de la falla de San Andreas o algo así. Pero San Andrés, la falla. Sí, Sí, sí. sí. No, Pero, San pero yo la he Andreas. encontrado como San Andreas. Bueno, da igual. Bueno, En 3 palabras o en pocas palabras está a la altura de 2012. sí. En cuanto Sí. a flipada, fantasía, Q3 y demás. 2012 y Fast and Furious. O Sí, sea, sí. Pero San Pero Andreas, con- San Andreas. dentro de la pues de ese regusto a los que disfrutamos del cine de catástrofes y encima siendo un poco sensibles o conocedores del mundo de la geología, es como que la vemos y decimos, aguanto hasta el final aunque sufro, pero sí, yo me sí, quedo sí. hasta A aquí al ver, final. la ves entera ya por la risa. Porque bueno, al final lo único que estás viendo es a La Roca haciendo de La Roca con su cara de La Roca, con su... Te pego un puñetazo y te rompo la nariz cuando me da la gana a mí y te robo el coche porque era un panoli. Recomienda el vídeo. Ah, bueno, hay ¿cómo se llama el canal? Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Es oro. Por favor, no veáis la película y dale visualizaciones a este muchacho porque es que es, pero oro. Todos los comentarios que hace de esta película, maravilloso. bueno. La cosa es que cualquier cosa que seáis capaces de ver en una película sobre catástrofes que tenga que ver con terremotos, No os la creáis, por Dios. haced todo lo contrario. Sí, por favor. No vayáis hacia la ola. Por favor. Y huir de la masculinidad tóxica. Claro, Porque efectivamente. también hay un montón. Que para el día del 8M... Viene Sí, muy bien. también. hay que recordarlo. No sé si hay alguna otra película que queráis comentar. Yo es que, ya digo, estoy... con lo que yo he sido. O sea, Sí. con lo que yo he sido de consumir películas. Las tengo ahora muy olvidadas. No me ha dado tiempo de ver nada. Yo creo que, bueno, las más famosas, ya lo que hemos dicho, como referentes, como algo que ves por la simulación, por acercarse un poco, pues la de Estudio Ghibli y Lo Imposible. Y aún así lo imposible... por Y la yo parte las de demás, Tsunami. pues, por si os queréis echar una risa. Por favor, nada de asustarse ni de echarse la mano a la cabeza, porque nada más lejos de la realidad. Vamos, no. Yo qué sé. No tengo más que añadir. No tiene más que añadir. Programa 7. Aquí acabamos. Esperamos que tengáis un feliz... Bueno, que hayáis tenido un feliz marzo, porque esto lo publicaré a final de mes. Claro. A vosotros os veo el mes que viene. A ti ya, A mí ya Alberto, nunca te vemos, más. pues, si eres capaz de volver de allí, del otro lado del océano. Mm. Yo Y estaré nos- aquí. Yo estaré aquí, en mi casa, esperando Os traeré algún regalito. Hombre, lo mínimo. sí. ¿Qué sortearemos contra los oyentes? No, no. 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 Y poco más, no sé si queréis decir algo No. para despedir el programa. Agradeceros, como siempre, estar ahí. Sí, Os queremos mucho. sí. A los 4 gatos de siempre, A siempre los nuestro... 4 gatos, es que... Alberto, por favor. El último creato. El último creato.